Buenas noches. Primero que todo, darle la bienvenida a nuestros colegas nacionales y extranjeros para este webinar que va a ser realizado por nuestro colega y gran amigo, doctor Miguel Ángel Murcia. Doctor Miguel Ángel Murcia, pues labora en la ciudad de Medellín, Antioquia. Él es cirujano de la Universidad CES, ortopedista y traumatólogo de la UPB, y es ortopedista oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología del programa de la Javeriana. Actualmente es ortopedista oncólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y de las Américas. Bueno, Miguel, todo tuyo el escenario y la conferencia. Mucha suerte. Listo, Carlos, muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología. La idea de esta noche es revisar durante este webinar de pronto una charla que para muchos de los profesores que están en el auditorio es una charla muy básica y que son principios bastante repetidos generalmente en la mayoría de congresos, pero que definitivamente pienso que si el enfoque lo vamos a hacer más general y el target de esta charla son los ortopedistas no oncólogos, pues la idea es hacer un recorder y del enfoque hacia el diagnóstico diferencial en los tumores óseos basándonos en la radiografía simple. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Inicialmente vamos a dar como ciertos parámetros de generalidades en el enfoque del manejo de los pacientes con tumores óseos. Acá no vamos a hacer ningún tópico ni vamos a tocar nada acerca de sarcomas de tejidos o tumores de tejidos blandos, que puede ser una charla igual o más larga. Y posteriormente vamos a mirar ciertas generalidades en cuanto a algunos tumores óseos benignos y malignos más frecuentes. Iniciando entonces, pues siempre que nosotros interrogamos a un residente acerca de un paciente que lo ve con una sospecha de un tumor óseo, pues lo primero que el residente hace cuando no tiene ningún contacto con este tipo de pacientes previos es que no sabe, que no tiene ni idea. Y como les digo yo a la mayoría de ellos, pues esto es una diapositiva copiada del doctor Gustavo Molina, la cual usted la puede interpretar de muchas formas, pero pues yo la he interpretado siempre así, es si usted no puede estar perdido si usted no sabe dónde está. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta en el enfoque de este tipo de pacientes. Entonces es importante tener en cuenta varias cosas con los tumores óseos. Lo primero es que cuando yo me enfrento a un paciente con un tumor óseo, debo tener siempre en la cabeza qué tipo de fin terapéutico tengo. Yo tengo un fin terapéutico ya sea curativo, el cual lo puedo hacer en pacientes con tumores óseos benignos, benignos agresivos, tumores óseos malignos que no tengan metástasis viscerables, o un fin terapéutico paliativo, el cual pues me veo abocado a enfrentarme a pacientes que tengan tumores óseos con metástasis viscerales múltiples generalmente, o pacientes que tengan enfermedades metastásicas secundarias de alguno de los carcinomas. Es muy importante tener en cuenta que la comunicación interdisciplinaria es la piedra angular en el manejo de este tipo de pacientes. Nosotros solos no podemos hacer el manejo de estos pacientes porque el diagnóstico preciso muchas veces es difícil. En gran parte de los casos el diagnóstico lo podemos hacer nosotros solos, pero generalmente nosotros tenemos que siempre ir de la mano con los radiólogos y los patólogos, además de oncólogos, radioterapeutas, etcétera, para poder hacer un manejo adecuado de este tipo de pacientes. Entonces, en el diagnóstico diferencial de los tumores óseos, pues lo primero, como todo en medicina, es hacer la detección. Y la detección se hace normalmente con una buena historia clínica, un examen físico, que eso vamos a tocarlo ahorita un momento. Y posteriormente vamos a tener que llegar a un diagnóstico, por lo menos a un diagnóstico diferencial. Entonces es ahí cuando tenemos que pensar siempre en hacer imágenes, y la primera imagen que se nos tiene que venir a la cabeza siempre son las radiografías simples. La radiografía simple es el estudio que más información nos va a dar en un paciente para el enfoque adecuado y muchas veces para el diagnóstico
en los tumores óseos y es lo primero que tenemos que pedir. Nosotros no debemos pedir por encima de la radiografía simple un TAC o una resonancia o una radiografía simple, como digo yo, no se le niega a nadie, se le debe tomar siempre a los pacientes que lleguen a un servicio de urgencia o una consulta externa consultando por algún trastorno musculoesquelético, no solamente tumoral. Posteriormente, con esto ya debemos definir si vamos a vernos abocados a realizar alguna estadificación o hacer algún otro tipo de estudios que nos permitan hacer un manejo más adecuado. Y es ahí donde tienen cabida entonces exámenes como la gamografía ósea, la tomografía ósea computarizada, la resonancia magnética y la tomografía por emisión con positrones, como lo vamos a ver más adelante. Nuevamente vuelvo y recalco, la radiografía simple es el estudio más importante en el enfoque del paciente con un tumor óseo. En cuanto a la clínica de los pacientes con tumores óseos, pues muchos de los pacientes pueden tener nula o no tener sintomatología y pueden hacerse diagnósticos incidentales con una radiografía simple que se tomó por un trauma convencional, sobre todo en niños, y que le dan su manchita o que le vean la lesión en el hueso y que generalmente son tumores que no van a tener ningún tipo de problema, pero cuando el paciente tiene un tumor óseo agresivo o un tumor óseo maligno, pues la primera característica va a ser el dolor, y el dolor de este tipo de pacientes generalmente es un dolor de características inflamatorias, es un dolor que no se ve normalmente con los analgésicos comunes, que normalmente despierta al paciente, que no mejora con el reposo. Entonces ello es una bandera roja para ir más allá con este paciente. Posteriormente, cuando este tipo de lesión o el tumor que tenemos rompe las barreras fisiológicas, pues ya podemos encontrar en el paciente edema, una sensación de masa, y además de esto también algunos síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, sudoración, que nos pueden hacer pensar en el diagnóstico diferencial principal en los pacientes con estos tumores, que son las infecciones. Además de eso, también los pacientes pueden debutar con fracturas patológicas. No solamente los pacientes con metástasis y con tumores malignos pueden tener fracturas patológicas. Muchos de los pacientes con tumores benignos pueden tener también fracturas patológicas. Y además de esto, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que somos ortopedistas y que no nos metemos con nada de medicina interna, hay otro tipo de síntomas o de entidades que pueden cursar en pacientes con tumores óseos, principalmente malignos o metastásicos, como es por ejemplo la hipercalcemia maligna. Entonces, probablemente nosotros no vamos a hacer el manejo de esa hipercalcemia maligna, pero sí la debemos sospechar si es paciente nuestro. Son pacientes que llegan obnubilados, que llegan con náuseas, con trastornos del sensorio, que llegan incluso con alteraciones del ritmo cardíaco. Tener en cuenta esto. Muchos de esos pacientes también pueden tener compresiones medulares, etcétera. Entonces es importante no centrarnos solamente en el hueso desde el punto de vista de ortopedia oncológica. Es el caso entonces cuando tenemos pacientes, un ejemplo de una niña de 13 años que consultó por un dolor de más o menos 8 meses de evolución y hacía 2, 3 meses empezó con un aumento del volumen en el muslo, como lo vemos acá. Y es importante tener en cuenta que un aumento del volumen que es en todo el muslo distal, y hay signos que nos pueden hacer pensar que no solamente puede ser una tendinitis, como la venía manejando, y esta paciente tiene una circulación colateral importante, como lo vemos acá con el cursor. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder hacer el manejo en estos pacientes y no nos vaya a pasar, como todavía tristemente lo seguimos viendo en nuestros servicios, tanto de urgencias como de hospitalización, en pacientes que han sido mal manejados, mal enfocados, incluso mal operados muchas veces por ortopedistas no oncólogos, y muchas veces pueden llegar en este tipo de estadios. Un paciente con un osteosarcoma de fémur distal ulcerado en el cual no hay posibilidades de hacer ningún tipo de manejo distinto a una desarticulación de cadera. Además de eso, entonces, les decía ahorita, los pacientes con tumores benignos se pueden fracturar, y tenemos el caso de esta paciente. Este paciente tiene esta lesión acá en el fémur distal, en la región metaviciaria, y estaba jugando fútbol, le pidieron una patada normalita y posteriormente no pudo caminar y sensación de crepitación, lo llevaron al servicio de urgencias, tomamos esta radiografía y después de que le hicimos el procedimiento, porque con la radiografía teníamos el posible diagnóstico, pues nos damos cuenta de que esto es una lesión de características benignas que corresponde probablemente a un fibroma no osificante ya corregido con su osteosíntesis. Pero hay pacientes que pueden tener fracturas patológicas por tumores malignos, es como el que vemos aquí en la imagen. Esta es una paciente de 16 años, tenía un posparto de 2 meses y venía con un dolor en el muslo de más o menos 4 meses de evolución. Todo le habían dicho que era por el embarazo y posteriormente empezó el dolor intenso, sintió crepitación, llegó al servicio de urgencias con esta fractura, pero ya vemos que es muy distinta esta lesión a la que veíamos en la radiografía anterior. Esta es una lesión de características
más agresivas, por no decir malignas, que ya vamos a ver las características específicas ahora que toquemos la parte de radiología simple. Y cuando le hacemos la resonancia magnética, pues nos damos cuenta de que tiene una lesión que compromete toda la parte medular distal del fémur con un compromiso extracompartimental importante, y hasta que se demuestre lo contrario es un osteosarcoma, como posteriormente lo ratificamos con la biopsia y se le hizo el manejo adecuado posterior. Hay pacientes también que pueden tener fracturas patológicas que no necesariamente son por tumores primarios como lo vimos anteriormente, y esas son las fracturas que son más comunes de manejo en los servicios de ortopedia oncológica, y no las fracturas por enfermedad metastásica, que son los tumores malignos más frecuentes en los pacientes mayores de 50 años. Tenemos en cuenta entonces, este paciente tiene una lesión que es una lesión lítica subtrocantérica, un paciente con una metástasis por un CA de pulmón, pero también podemos tener espectros tan grandes como el que vemos en esta imagen acá, un paciente con un cáncer de pulmón también, pero muy agresivas las lesiones, prácticamente desaparecía toda la cabeza del fémur y el fémur proximal derecho, y además de esto el compromiso acetabular importante con un protrusio patológico en su cadera izquierda, en los cuales hacer un manejo quirúrgico pues no tiene cabida, porque primero que todo el pronóstico va a ser muy malo, tiene un cáncer de pulmón y las lesiones son demasiado agresivas para embarcarnos en un procedimiento quirúrgico. Entonces, después de que tenemos la clínica y estamos sospechando de que este paciente puede tener un tumor óseo, pues lo primero es pedir radiografía simple. Una radiografía simple no solamente son importantes para confirmar el diagnóstico, sino también para descartarlo, pero muchas veces nos pueden dejar en el limbo, nos pueden dejar en el mismo sitio donde empezamos, y es, por ejemplo, este paciente se quejaba de un dolor en su cadera izquierda de más o menos un año de evolución, tenía unas características importantes, y era un dolor nocturno, un dolor que mejoraba con antiinflamatorios no esteroideos. Le tomamos la radiografía, no vemos nada anormal en la radiografía, y posteriormente entonces, pensando en esa sintomatología, pues sospechando un osteomosteoide, hicimos una tomografía y ya sí encontramos un nicho radiolúcido con un halo blástico, como lo vemos acá. No necesitamos más estudios, ni necesitamos biopsia, ni necesitamos nada más para hacer el diagnóstico y embarcarnos posteriormente en un tratamiento. Después de que entonces tomamos la radiografía simple, que es lo que nos vamos a enfocar ahora un poco más, aquí estamos viendo algo de generalidades, pues debemos saber si necesitamos o no pedir ciertos exámenes de extensión, dentro de los cuales los más importantes pueden corresponder a la resonancia magnética. Hay varias cosas importantes en la resonancia magnética en los pacientes con tumores musculoesqueléticos. Lo primero es que idealmente el paciente debe tener una resonancia magnética simple y contrastada, porque el gadolinio nos da una información importante tanto a nosotros como al radiólogo acerca del tipo de tumor, acerca del sitio donde el tumor está más activo, donde hay más necrosis, porque con esto nosotros nos vamos a orientar para poder definir el sitio donde tomar una biopsia. Lo otro importante es que nunca debemos hacer la resonancia magnética después de hacer la biopsia, porque la sola punción con una aguja, si nosotros hacemos la biopsia con aguja, pues nos puede dar unos falsos positivos y podemos malinterpretar mal esa resonancia magnética. Y otra cosa no menos importante es que la resonancia magnética se debe tomar de todo el segmento comprometido por la lesión, y idealmente incluir la articulación proximal a la lesión y la articulación distal a la lesión. Es este ejemplo muy importante porque si nosotros, por ejemplo, cortamos esta resonancia magnética a este nivel metadiaficiario de la tibia y nos quedamos sin ver la rodilla, pues se nos pasaría una metástasis de skip, como la vemos acá, en la tibia proximal. Entonces, todas las cosas son importantes cuando vamos a ordenar este examen. La gamografía ósea es importante también. En la gamografía ósea, cuando estamos hablando de tumores musculoesqueléticos, lo único que nosotros necesitamos saber es si hay una reacción blástica, alguna anoxia que haya en el hueso, ¿cierto? Entonces, no necesitamos pedir gamografías de 3 fases o gamografías con espejo. Una gamografía ósea simple tenemos, y lo que estamos buscando es básicamente si hay una lesión monostótica o una lesión poliostótica. Como lo vemos acá en la imagen, pues nos encontramos con una gamografía ósea con un compromiso poliostótico importante, múltiple, huesos comprometidos en la calota, columna, costillas, pelvis, fémur, etcétera. Entonces, con esto no nos cabe la duda de que es una enfermedad metastásica ósea poliostótica. Hay que tener en cuenta que entidades, por ejemplo, como el mieloma múltiple, normalmente no captan las lesiones en la gamografía ósea y nos pueden dar falsos negativos. Por eso es que preferimos otro tipo de exámenes o de imágenes para poder estratificar este tipo de lesiones. La tomografía ósea o el TAC del hueso comprometido, personalmente pienso que no es el estudio más importante en el manejo de los pacientes con tumores óseos, excepto, por ejemplo, para el osteomosteoide, otros tipos de tumores que son pocos.
Pero sí es muy importante el TAC para hacer estratificaciones desde el punto de vista de buscar metástasis viscerales, y dentro de esto los metástasis viscerales más importantes que encontramos en los tumores malignos primarios e incluso en algunos benignos, como el tumor de células gigantes, son las lesiones en los pulmones. Entonces es importante tener siempre en estos pacientes un TAC de tórax, que queda siempre la discusión si se debe pedir contrastado o no. Normalmente se puede pedir el primero simple y contrastado porque es más específico para lesiones metastásicas, pero si no se puede hacer simple y contrastado, pues con el simple podemos interpretar también. Básicamente lo que nosotros buscamos entonces son lesiones que son periféricas, son lesiones subpleurales, mal definidas y que son, por decirlo algo, un poco más grises que la trama broncoalveolar normal, aunque nos podemos encontrar este tipo de imágenes que son velamientos de toda una emitora, en este caso el emitor izquierdo en un paciente con un osteosarcoma, en el cual el pronóstico va a ser muy malo porque hay que tener en cuenta que lo que mata a los pacientes con osteosarcoma son las metástasis pulmonares. Entonces es importante siempre ese tipo de exámenes. Y además de esto, pues ya contamos con otro tipo de tecnologías que no me voy a profundizar mucho, como la tomografía por emisión con positrones, que ya se está mezclando con tomografía computarizada para dar tanto información metabólica como información anatómica, que de todas maneras no está muy sedimentada en este momento en los tumores óseos, excepto en el sarcoma de Ewing, en el cual ya está totalmente establecido que para la estadificación inicial reemplaza la gamografía ósea y es mucho más sensible y específico. Entonces, ya en los protocolos de sarcoma de Ewing estamos pidiendo SPECT-CT para estadificar a los pacientes inicialmente. Dos palabritas con la toma de biopsia, porque siempre me va a parecer muy importante. Hay que tener en cuenta que la biopsia siempre es el principio del tratamiento definitivo del paciente, y es por esto que la biopsia siempre la debe hacer el ortopedista oncólogo, el cirujano, que posteriormente vaya a hacer la cirugía definitiva de control local en el paciente, porque si no podemos tener errores que pueden dar al trasteo con la cirugía e incluso con la pierna o con la vida del paciente. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros en el momento es tomar las biopsias con aguja, para nosotros, y es el estándar en este momento de oro, tal vez con muestras más pequeñas, pero si es bien tomada, el patólogo va a tener la información suficiente, la podemos utilizar agujas tipo Trucus, como la que vemos acá en esta imagen, o tipo Trocar, que es la que preferimos, porque nos puede tomar muestras tanto de tejido blando, que es fiel representación de lo que hay dentro del hueso, o del hueso si nos tenemos que meter a la lesión porque no encontramos tejido blando. Lo más importante con la toma de la biopsia es encontrar buena muestra, y normalmente lo que debemos enviar son cilindros adecuados, o a la más de 3, 4, 5 cilindros, para que el patólogo tenga suficiente cantidad de tejido para analizarlo, porque muchas veces necesitan también tejido para hacer estudios de inmunistoquímica y diagnosticar exactamente ciertos tipos de lesiones. Importante es que cuando se definan hacer una biopsia abierta tengan los conocimientos muy claros, porque pueden cometer este tipo de errores. Este es un paciente que tenía un condrosarcoma de peroné proximal, cual fue llevado sin ningún examen a una biopsia abierta, le hicieron una incisión transversa, debe ser siempre longitudinal porque consideramos que el trayecto de la biopsia está contaminado y lo debemos resecar cuando hagamos el control local. Pero además de esto, como no tenían un mapa, una guía con una resonancia magnética, pues tomaron la muestra de un sitio que no era el sitio del tumor. Entonces no se hizo nada en cuanto al diagnóstico y posiblemente le perjudicó bastante al paciente para la posterior cirugía de control local. Entonces, cuando tenemos ya establecido que el paciente tiene un tumor, lo primero que tenemos que pensar, o lo más importante, es cuántos años tiene el paciente. Sabiendo la edad del paciente, nosotros ya podemos meternos en un diagnóstico posible. Por ejemplo, yo en los pacientes mayores de 50 años, pues probablemente si un tumor óseo primario maligno va a pensar que tiene un condrosarcoma. En un condrosarcoma en un niño no lo va a pensar a menos que tenga algún trastorno sindrómico como una osteocondromatosis o como en condromatosis múltiple, un síndrome de Doler, etcétera. El sexo no es tan importante en estos pacientes y pues las diferencias que hay, por ejemplo, en tumores de células gigantes no son muy representativas. Y además de eso, entonces empezar con las imágenes que teníamos ahorita, definir, por ejemplo, si la lesión es única o múltiple. Recordemos que si una lesión es única, pues estamos hablando posiblemente de un tumor óseo primario, y si es múltiple, pues pensar más en una enfermedad metastásica ósea o en un mieloma múltiple. Además de esto, la localización es muy importante también. El 70-75% de los tumores óseos primarios están alrededor de la rodilla, en el fémur distal y en la tibia proximal, en donde las fisis son más activas, sobre todo en los adolescentes. Entonces es muy importante tener esto también en cuenta. Y lo otro es, cuando tengamos una radiografía
definir muy bien lo que vemos en la radiografía. Eso no es una receta de cocina, pero sí tenemos que tener un esquema mental para que no se nos vaya a pasar nada y poder hacer el abordaje bien. Entonces, saber cómo es la matriz de la lesión que está produciéndose en el hueso, qué tipo de destrucción ósea nos está dando, si hay o no reacción perióstica, si tenemos masa o no de tejidos blandos, porque todo esto nos va a hacer diferencial con una radiografía simple si es un tumor benigno o es un tumor maligno. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros buscamos en la radiografía, o sea, lo primero en qué hueso está, lo segundo en qué sitio del hueso está, epífisis, metáfisis y diáfisis, porque también nos va a diferenciar mucho y nos va a empezar a descartar ciertos tipos de tumores, si hay o no reacción perióstica, qué tipo de matriz tiene, si tiene compromiso o extensión a tejidos blandos y cómo es la destrucción ósea que tiene el paciente. Esto todo lo vamos a ver enseguida en ejemplos con rayos X. Entonces, metámonos un poquito a lo que es el sitio de la lesión. Estas son radiografías distintas. Es una radiografía AP de un paciente totalmente distinta a esta imagen que tenemos acá. Entonces, cuando vemos este paciente con esta radiografía AP de rodilla, lo que empezamos a buscar es, como les decía ahorita, es tener un esquema mental. Entonces, lo primero es en qué sitio está la lesión. Entonces, si lo vemos y vemos la imagen, podemos delimitar que hay una lesión en este sitio. Entonces, está en el fémur distal. ¿En qué parte del fémur distal está? Está en la epífisis del fémur distal y posteriormente ya empezamos a caracterizar. Es una lesión que yo la puedo definir muy bien con el cursor como vemos acá. Es una lesión que no tiene reacción perióstica. Es una lesión que posiblemente no tiene masa de tejidos blandos. Entonces yo con todo eso puedo jugar y definir que es un tumor benigno. ¿Qué tumor benigno es? Pues dependiendo del contacto de lo que usted tenga en la cabeza de tumores óseos manejados, pues puede definir con la sola radiografía, por lo menos sospechar. En este caso es un condroblastoma de fémur distal en un paciente de 14 años. Miremos que tiene fisis abiertas y eso es importante porque hay que diferenciarlo de otras lesiones como vamos a ver ahorita. Muy distinto a este tipo de lesión. Este es un paciente que ya cerró núcleos de crecimiento, que tiene una lesión en el fémur distal, en la región meta epifisiaria, y es una lesión que yo no puedo definir tan bien con el cursor como ven acá. Es una lesión blástica y que está localizada en la cortical posterior del fémur. En este caso es un paciente que tiene un osteosarcoma parostal del fémur distal. Otros ejemplos entonces del sitio de la lesión. Este es un paciente con una lesión que está en la tibia, ¿cierto? Como lo vemos acá, es una lesión que es una lesión más diafisiaria, pero si ustedes ven detalladamente la imagen, ¿sí? Podemos definir bien que tiene una reacción perióstica importante. Incluso acá hay un triángulo de Codman, aquí hay otro tipo de reacción perióstica laminar, y es una lesión que es apolillada, es una lesión con características agresivas en la diáfisis en un niño de 13 años. Entonces ya empezamos a pensar que puede tener un tumor maligno agresivo, que es el más común a esta edad y en esa localización podría ser un sarcoma de Ewing, o que tenga una infección, que es el principal diagnóstico diferencial. Muy distinto a este caso que vemos acá en esta diapositiva. Esta lesión está localizada también en la tibia, pero es una región metafisiaria, es una lesión que es excéntrica, que no tiene reacción perióstica, que no rompe la cortical y que definitivamente la puedo delimitar muy bien con el cursor. Entonces, con esto yo puedo decir que es una lesión benigna, que es lo que más me interesa para la parte de ortopedistas que no sean oncólogos. Y el diagnóstico en este paciente sería un fibroma no osificante de un paciente que tiene 14 años. En cuanto a la destrucción ósea que nosotros vamos a ver en las radiografías, normalmente tenemos tres tipos de patrones de destrucción ósea. El tipo de patrón geográfico, como lo vemos acá, es un patrón en el cual yo lo puedo definir muy bien. Ese patrón geográfico a su vez se divide en 1A, 1B y 1C, dependiendo de la zona reactiva que tenga el tumor o de lo que el hueso se esté dependiendo del tumor. Puedo tener un patrón apolillado, no moteado, sino apolillado, ¿sí? En el cual usted ve el hueso, como su nombre lo dice, comido por polilla, lesiones líticas, blásticas, un poco difusas, que son patrones más agresivos, o puedo tener patrones infiltrantes, no permeativos, sino infiltrantes, que pueden mostrar como si hubiera una mancha en el hueso, que incluso esa mancha muchas veces la podemos ver afuera del hueso, pero no vemos que se rompe la cortical. Es otro patrón que nos denota más agresividad o más malignidad en los pacientes. Y estos son los ejemplos entonces de estos pacientes. Si vemos esta imagen acá, ¿sí? Esto es una imagen en la cual lo primero que vemos es una radiografía de rodilla, pero entonces ya usted empieza a jugar con la edad del paciente. Es un paciente que tiene los núcleos de crecimiento cerrados, es un paciente que tiene 25 años y que tiene una lesión en el fémur distal, en la región meta epifisiaria del fémur distal.
Miren que es una lesión muy distinta a la que veíamos ahorita también en fémur distal en el paciente con fisis abiertas, que la tenía acá en la región epifisiaria, pero tenía fisis abiertas. Aquí es una lesión que es geográfica, la podemos delimitar muy bien, es una lesión que no tiene aparentemente reacción perióstica, que no tiene compromiso de tejidos blandos, no rompe las corticales. Con esto nosotros podemos decir, este paciente tiene una lesión benigna, pero con la edad que tiene, con la localización y con las características, pues ya tenemos que ir más allá, porque probablemente este paciente tenga un tumor de células gigantes del fémur distal, y el manejo es muy distinto porque es una lesión que es bastante agresiva, que incluso puede dar entre el 1 al 3% metástasis pulmonares. Entonces la benignidad en este tipo de lesiones pues queda un poco interrogado. Estos patrones entonces son los que hablábamos ahorita. Este es el patrón apolillado, es un patrón en el cual vemos aquí una lesión lítica, aquí algo como blástica, aquí otra lesión lítica muy bien definidas que produce una fractura patológica. Este es el caso de un paciente con enfermedad metastásica ósea por un carcinoma de células renales. Y este patrón que vemos acá es el patrón infiltrante, lo que les decía a ustedes, se ve como un manchón en el hueso, una lesión que no se puede definir bien y que vemos que acá puede romper en algo la cortical, pero la vemos acá por fuera también. Este es otro tipo de patrón que denota agresividad. Una cosa muy importante en cuanto a la radiografía simple es definir si el paciente tiene o no reacción perióstica, y es muy importante tener esto en cuenta porque el hueso no tiene reacción perióstica porque sí. Si en la radiografía estamos viendo una imagen de reacción perióstica, en el hueso está pasando algo. Puede estar pasando algo benigno como una consolidación de una fractura o como una infección, o puede estar pasando algo más agresivo como un tumor maligno. Entonces hay ciertas diferencias que no son absolutas en este tipo de reacciones periósticas. Yo puedo tener reacciones periósticas continuas o reacciones periósticas discontinuas, y en las reacciones periósticas continuas normalmente son por fracturas o por infecciones, mientras que las discontinuas son las que vemos típicamente en los tumores malignos o en algunos benignos agresivos, y estos son los patrones que nos definen generalmente. El patrón en sol naciente, el patrón en terciopelo, el patrón en bulbo de cebolla, el triángulo de Coleman, etcétera. Esto nos hace pensar que sea una lesión más agresiva. Es muy importante tener en cuenta que ninguna reacción perióstica es específica de ningún tipo de tumor. Esto siempre lo digo cuando doy esta charla, porque hay muchos libros de texto, no son poquitos, que hablan que, por ejemplo, el patrón en bulbo en cebolla es específico del sarcoma de Ewing, y eso no es así. Yo puedo tener, como lo vemos en esta diapositiva, 3 tipos de reacciones periósticas en 3 tumores de similar histología en 3 localizaciones distintas, y vamos a explicar por qué. Acá en esta radiografía vamos a volver a repasar. Es una radiografía que está en la tibia proximal, que está en la región metafisiaria. Es una lesión que es blástica, y ustedes ven el hueso es blanco, radiodenso, y que está produciendo una reacción perióstica en la cortical lateral de la tibia de tipo como de terciopelo, si lo vemos acá claramente. Muy distinto a este otro paciente que tiene otra lesión blástica, otro osteosarcoma de fémur distal con una reacción perióstica en sol naciente, como la vemos acá, y muy distinto a este paciente que tiene otra reacción perióstica en un osteosarcoma de húmero proximal, y en la cual vemos acá un triángulo de Coleman. Entonces, importante, ninguna reacción perióstica es específica de ningún tumor en especial. Otro ítem que se debe ver en la radiografía simple es el tipo de matriz que está produciendo el hueso en la medular, ¿cierto? Entonces, acá miramos, por ejemplo, esta es una matriz blástica, está produciendo hueso, es una lesión radiodensa. Miren que tiene otro tipo de reacción perióstica totalmente diferente a los que veíamos ahorita, y esto es otra paciente con un osteosarcoma de tibia proximal con este tipo de reacción perióstica. Esta es una matriz blástica. La matriz condroblástica es la que nos producen los tumores que forman cartílago, y es la que vemos acá. Muchas veces se ve como nubecitas, como crispetas dentro del hueso, y lo importante es mirar qué tipo de efecto produce esa lesión en la medular. Cuando tenemos festoneo endóstico, que es como una especie de lesión serpinginosa endomedular, podemos hablar de que esa paciente o que ese paciente puede estar malignizando la lesión. Esta es una lesión que vemos acá típicamente en un encondroma de fémur distal. Otra matriz que es típica, que se puede producir en ciertos tumores, es la matriz fibrosa. Esto es un caso típico de un paciente con una displasia fibrosa, y vemos la imagen típica de la displasia fibrosa en fémur proximal, una imagen en vidrio esmerilado, que es ese vidrio opaco que ponían en los baños anteriormente, y son lesiones que cuando son agresivas o son sindrómicas, como el síndrome de McCune-Albright, que es una displasia fibrosa poliostótica, pues nos pueden dar deformidades muy importantes en el fémur proximal, incluso deformidades en callado de pastor con un varo muy importante de ese fémur. Esto es importante tenerlo en cuenta porque normalmente las enfermedades metastáticas óseas pueden producir
tres tipos de patrones: blástico, lítico, mixto. Pero es importante, ¿por qué? Porque generalmente la enfermedad metastásica ósea por úlcera de próstata nos produce este patrón blástico, son lesiones blásticas, el hueso se comporta como una cerámica, es un hueso demasiado duro en el cual es imposible muchas veces permear ese canal medular para poner clavos endomedulares. Entonces esto es muy típico de próstata, no es absoluto, porque también pueden haber lesiones mixtas e incluso líticas. Normalmente los pacientes con cáncer de pulmón, el patrón es más lítico, se ve como lo vemos acá, una lesión destructiva lítica que nos está ocasionando esta fractura intertrocantérica en el fémur proximal, y las lesiones mixtas corresponden más a cáncer de seno la mayoría de las veces. Entonces, toda esta carretera, ¿para qué? Para poder diferenciar si el tumor es benigno o maligno, y esto es como a grosso modo el resumen de lo que vimos anteriormente. Entonces, si yo tengo una lesión benigna, pues normalmente tengo bordes esclerosos bien definidos, no tengo masa de tejidos blandos. Si tengo una reacción perióstica, es una reacción perióstica sólida. Y si tengo una destrucción ósea, normalmente es geográfica, muy diferente a la lesión maligna, en la cual la reacción perióstica es discontinua, el patrón de destrucción es apolillado o infiltrante, puedo tener masa de tejidos blandos, y normalmente la zona de transición es muy amplia. Cuando hablo de zona de transición, es como el halo que rodea a la lesión tumoral. Cuando la zona es esclerosa o la zona de transición es muy corta o muy pequeña, pues estoy hablando de que el hueso alrededor del tumor se está defendiendo más fácil y entonces no es tan agresiva la lesión. Estos son dos espectros muy distintos de lesiones, pero es como lo mejor para corroborar el ejemplo que les di ahorita en una gráfica. Entonces, si vemos acá, es un paciente que tiene una lesión diaficiaria en número proximal, es una lesión que es geográfica, que si bien adelgaza las corticales, ¿sí? No le veo una masa de tejidos blandos, no tiene reacción perióstica, yo la puedo definir muy bien. Esto es una lesión benigna que corresponde a un quiste óseo unicameral. Diferente a este paciente que vemos acá, este paciente tiene una lesión blástica en el húmero proximal, mire que está subluxando la cabeza humeral hacia inferior, tiene una lesión que yo no puedo definir muy bien y que pues a simple vista este paciente tiene un tumor maligno. Entonces, con estas herramientas vamos a entrar a definir si los tumores benignos y malignos más frecuentes, no metiéndonos mucho en tratamiento, sino como para hacer un diagnóstico basándonos nuevamente en radiografía simple. Esto ya habíamos visto la imagen, son los pacientes que tienen defectos corticales fibrosos o fibroma nosificante. La diferencia básicamente es semántica y es por el tamaño de la lesión. Normalmente son pacientes que se presentan porque la lesión hace una osificación incompleta y esto se llena de un tejido fibroso. Y es muy importante porque tal vez es el tumor benigno que normalmente vemos fácilmente como lesiones incidentales. Típicamente es el niño que se cae en una bicicleta, le toma la radiografía en la rodilla y le ven el manchón. Si lo ve un pediatra, entonces de una lo manda porque es un diagnóstico de un sarcoma. Y normalmente si lo ve un residente de ortopedia, dice que es un quiste, porque para los residentes toda imagen en un hueso es un quiste y toda masa de tejido blando es un lipoma. Esto es lo que quiero que saquen de la cabeza y se metan un poquito más con todas estas herramientas que les di. Normalmente son incidentales y autolimitadas, como les dice, pero como vimos en los ejemplos anteriores, pueden dar fracturas patológicas, sobre todo cuando compromete más del 50% de la medular en niños muy grandes o que tienen prácticas de deporte de contacto. Entonces hay que tener en cuenta esa parte para definir el manejo. La displasia fibrosa es menos frecuente, pues obviamente ya habíamos tocado ahorita, puede ser mono o poliosótica, esta imagen ya se la había mostrado también. La imagen típica en vídeo esmerilado. Es importante que si le estoy sospechando, pues hacer una resonancia magnética, porque eso nos va a definir si el paciente tiene una lesión sólida o una lesión quística, y además una gamografía ósea para definir si es mono o poliosótica, porque el enfoque cambia importantemente de acuerdo a si es mono o poliosótica. El quiste óseo unicameral es frecuente también, se presenta más frecuentemente en el húmero, pero definitivamente vemos pacientes que tienen en otros sitios, como este paciente que vemos acá, una fractura patológica por un quiste óseo unicameral, y acá vemos un signo muy bonito en la radiografía que se llama el signo del fragmento caído de la hoja caída, y es que cuando se ocurre la fractura, uno de los fragmentos queda, por decirlo así, flotando en la lesión quística, y esto nos puede orientar también hacia el diagnóstico. Normalmente en el húmero podemos hacer manejos expectantes, infiltraciones con esteroides, con aspiración de la lesión, etcétera, pero si la tenemos en un sitio como la cadera, pues definitivamente el manejo es quirúrgico. El osteomastoide es otra lesión que frecuentemente la vemos, es una lesión de características blásticas con el dolor típico nocturno que mejora con AINES y que definitivamente pensamos que el manejo es intervencionista, porque hacer manejos sintomáticos
de pacientes como osteomastoides, puedo tener un paciente 1 o 2 años tomando antiinflamatorios y no se va a mejorar del todo y es bastante sintomática. Normalmente lo que vemos entonces en estos pacientes es una lesión o un nicho radiolúcido con un halo blástico, como lo vemos aquí en la cabeza femoral, y ahora el manejo que estamos haciendo es un manejo con radiología intervencionista, haciendo una ablación de la lesión dirigida por TAC con radiofrecuencia. Acá vemos que estamos metiendo al paciente al TAC, nosotros con un pin llegamos a la lesión, hacemos la perforación y posteriormente el radiólogo inserta la sonda de radiofrecuencia, la calienta a 90 grados durante 6 minutos y si vimos en la lesión, pues ese es el tratamiento, el paciente va a mejorar en forma importante. 2 palabras del tumor de células gigantes, es bastante frecuente también que lo vemos en la práctica, puede ser hasta el 5 o 10% de los tumores musculoesqueléticos. Es una cosa importante, pero no absoluta, en que es generalmente en pacientes con fisis cerradas, aunque hemos visto, y por ejemplo el doctor Linares, que sé que está viendo la charla, tiene series de casos de pacientes con fisis abierta y tumor de células gigantes, pues por definición es tumor que se produce en pacientes con fisis cerradas, y que puede tener muchos diagnósticos diferenciales, entre ellos, por ejemplo, el tumor pardo del hiperparatiroidismo, y es muy importante tenerlo en cuenta. Normalmente el tumor de células gigantes tiene la misma histología que el tumor pardo del hiperparatiroidismo, pero la gran diferencia es que estas lesiones normalmente son únicas. El tumor pardo del hiperparatiroidismo son múltiples lesiones, entonces hay que sospechar muy bien todas estas cosas. Es un tumor que no es tan benigno, es un tumor que definitivamente, como lo vemos acá, esta es la resonancia del paciente que veamos en la radiografía, miren el gran compromiso que tiene este paciente, que incluso compromete los 2 cóndilos, dejando una parte del cóndilo lateral solamente, una lesión, compromiso de tejidos blandos importantes como la vemos acá. Entonces no es tan benigna, y además de eso, como les decía ahorita, entre el 1 y el 3% de los pacientes pueden hacer tumor de células gigantes pulmonar o siembras a pulmón, e incluso este tumor se puede malignizar siendo muy difícil de manejar. Estos son otros ejemplos de tumor de células gigantes, como lo vemos acá. Miren que una destrucción de todo el radio distal y de prácticamente las 2 filas del carpo con esta lesión. Pues muchas veces, si este tumor fuera un sarcoma, pues uno no la pensaría 2 veces y le ofrecería al paciente una amputación, pero como es un tumor benigno, como les vuelvo a decir y repetir entre comillas, optamos a veces por intentar hacer salvamentos de extremidad, también en extremidad superior, utilizando aloinjertos, artrodesis, etcétera, que no vienen al caso de la charla. Muy importante, la osteomielitis como diagnóstico diferencial en los pacientes con tumores óseos, principalmente tumores óseos malignos o tumores óseos benignos agresivos. Normalmente son infecciones de bajo grado por Staphylococcus aureus, puede ser por TBC o por hongos. Y los síntomas desde el punto de vista infección o sistémico son mínimos, muchas veces son infecciones larvadas o agudas con paraclínicos normales, pero es importante tenerlo siempre en cuenta y siempre muestro esta diapositiva porque es interesante. Esto era un niño que tenía 7, 8 años y lo estaba manejando en un hospital acá en Medellín durante 4 meses por una osteomielitis crónica del radio proximal. Como vemos acá, el niño lo habían llevado a cirugía 3, 4 veces, le tomaban cultivos y eran negativos, le habían dado sin número de antibióticos y lo remitieron al hospital para evaluación no por ortopedia oncológica y no por infectología pediátrica. Ya los pediatras nos pidieron una evaluación a ortopedia oncológica, le hicimos una resonancia, le hicimos una biopsia y el niño lo que tenía era un sarcoma de Ewing. Si ustedes ven, esta lesión es una lesión que se comporta tiene unas características de agresividad o de malignidad, es una lesión que no es geográfica, es una lesión que me produce unas lesiones espiculadas, una reacción perióstica que en la cortical anterior. Entonces, tienen que tener en cuenta esto, y hay un axioma en tumores que es cultivar todo lo que se biopsia, biopsiar todo lo de que cultiva. Eso no es absoluto, pero cuando uno tenga la duda, es importante siempre hacer los 2 estudios. Dentro de los tumores malignos, entonces, tenemos el osteosarcoma, que definitivamente es el tumor maligno primario más frecuente, normalmente presente en la segunda década de la vida. Como hablamos ahorita, pues hasta el 60% es alrededor de la rodilla por tener las fisis más activas. Este es el ejemplo que veíamos ahorita también, un osteosarcoma de fémur distal con esta reacción perióstica en sol naciente. Es importante siempre pensar en esta lesión con la clínica, con la edad de los pacientes. Normalmente tratamos de que no lleguemos a esto. Este es un paciente con un osteosarcoma de húmero proximal. Ustedes ven esta lesión, es una lesión grandísima. El paciente inicialmente empezó tratamiento, después el paciente se resistió a seguir el tratamiento, llegó. Esto fue cuando yo estaba viendo el fellow de ortopedia oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, y este paciente lo que hubo que hacerle como única posibilidad fue una desarticulación interescapulotorácica. Era una desarticulación que fue más higiénica,
para que el paciente no le doliera, etcétera, no oliera maluco, no sangrara, porque ya estaba lleno de metástasis pulmonares también. No siempre son estos casos así. Afortunadamente, cada vez que nosotros podemos, los pacientes más temprano, hacemos un manejo adecuado con oncología, quimioterapia neoadjuvancia adecuada, buena estadificación, buen planeamiento de la cirugía de control local, podemos hacer cirugías de salvamento de extremidades. Esta es una niña con un osteosarcoma de fémur distal, a la cual se le hizo un salvamento de extremidad con una endoprótesis, como lo vemos acá en la diapositiva. Estos son otros ejemplos, un osteosarcoma de húmero proximal. Miren esta lesión, es una lesión que infiltra todo el húmero proximal hasta la región metafisiaria. Como vemos acá, miren lo que quedaba solamente de epífisis en este niño. Y a este niño se le hizo un salvamento de extremidad con un aloinjerto. Ustedes ven acá una aloprótesis, perdón, este es todo aloinjerto, esta es la prótesis hemiartroplastia y esta es la placa con la que manejamos el niño, con muy buen resultado afortunadamente, y sigue sin recaída local y sin compromiso sistémico. En cuanto al sarcoma de Ewing, es el segundo tumor maligno primario más frecuente, perdón. Actualmente se define que no hace parte de los PINET o tumores neurotérmicos primitivos, que era lo que antes se hablaba en cuanto a la clasificación, sino que se definen ya como tumores de la familia sarcoma de Ewing. Estos tumores está el sarcoma de Ewing de tejidos blandos, está el tumor de Askin, que es el sarcoma de Ewing de la parrilla costal, etcétera. Y normalmente lo que vemos son células redondas pequeñas azules en la hematoxilina eosina. Y aquí son dos palabras importantes, es por qué los patólogos son importantes en esto. Estos tumores presentan estas células, pero no son los únicos. Hay tumores, por ejemplo, como el neuroblastoma, como el rhabdomyoblastoma, como los linfomas, como algunas leucemias que pueden dar exactamente las mismas células, y es ahí cuando entra la inmunistoquímica, hacer el diagnóstico diferencial. Dos palabras ahí a favor de los patólogos. Normalmente es en huesos largos y en pelvis, y aquí está el ejemplo que miramos ahorita. Esta es la resonancia de esta niña. Miren el compromiso tan extenso que tenía. Fue una niña que remitieron al hospital manejada en otro sitio, como una osteomelitis también inicialmente, 2, 3 lavados, debridamientos, curetajes, y teníamos esta lesión, perdón, esta incisión que era de las cirugías previas que le habían hecho a la paciente, que obviamente había que resecarla por considerarse contaminada. La llevamos a cirugía. Aquí vemos el intraoperatorio con el intensificador localizando el núcleo de crecimiento. Aquí vemos cuando tuvimos que hacer este abordaje. Miren toda la piel que hay que sacrificar por unas cirugías previas mal hechas, y es lo mismo que pasa en las biopsias. Y esta es la resección que se le hizo a la niña, 14 centímetros de tibia, y se le hizo una reconstrucción con un aloinjerto de húmero, pues por el volumen, una niña muy pequeña de 8 años. Además de esto, entonces se puso esta placa custom made y se puso en la mitad manera como de sándwich un peroné pro tibia junto con los cirujanos plásticos para tratar de darle más biología a esto. Este es el posoperatorio inmediato de la niña. El anclaje de la placa proximal no es tan bueno, pero pues no queríamos comprometer la fisis y además era pequeña, entonces veamos que podamos manejar esto sin darle apoyo. El condrosarcoma es otro tumor maligno primario, pero este es más frecuente en pacientes mayores de 50 años. Es el tumor maligno más frecuente en pacientes mayores de 50 años y tiene varios problemas, y los más importantes, como a grosso modo, es que son radioquimioresistentes. Hay algunos condrosarcomas como el mesenquimal que pueden tener cabida algo de quimio, pero por definición son radioquimioresistentes, y esto es lo que los hace de más difícil manejo, porque una de las localizaciones más frecuentes es la pelvis, son de muy lento crecimiento, perdón. Entonces muchas veces cuando los pacientes consultan porque tienen sensación de masa, porque tienen obstrucción urinaria, porque tienen dificultad para la defecación, y cuando hace uno las radiografías, pues puede encontrarse este tipo de imágenes, unas lesiones que ya comprometen más allá de la línea media, que son irresecables. Entonces ahí el manejo entra a ser más paliativo que otra cosa, colostomías, crisostomías, etcétera. Entonces es un tumor la mayoría de las veces de muy difícil manejo. En conclusión, entonces, como vieron acá, esto es un tema o un tópico que tiene un espectro muy amplio de lesiones, en los cuales yo no quise especificar obviamente para nada el enfoque específico de cada una, porque nos podemos quedar hablando 2 o 3 horas o más de osteosarcoma solamente. Que los rayos X son fundamentales en el diagnóstico, y esto es lo más importante. Como lo vieron ahorita, yo puedo hacer un enfoque muy adecuado con unas buenas radiografías, y si tengo buenas bases, puedo hacer una aproximación diagnóstica en un 70-75% de los pacientes. Siempre el diagnóstico preciso nos va a llevar a hacer un adecuado enfoque inicial,
esto nos va a llevar a que con el enfoque inicial adecuado tengamos un éxito en el manejo de estos tumores, pero lo más importante para el manejo de estos tumores es el manejo multidisciplinario. Nosotros solos como ortopedistas oncólogos nunca vamos a poder manejar estos pacientes, siempre vamos a necesitar de un equipo multidisciplinario. Esta es la foto del equipo multidisciplinario, porque tenemos un staff de ortopedia oncológica en Medellín. Teníamos hasta ahora, pues estamos haciendo reuniones virtuales, pero reuniones cada 15 días, de 6 a 9, 9 y media de la noche, dependiendo del tipo de paciente, y del cual contábamos ortopedistas, oncólogos, patólogos, oncólogos clínicos, radioterapeutas, etcétera. Y yo creo que esa es la única forma de poder manejar adecuadamente este tipo de pacientes. Muchísimas gracias y quedo atento a preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Murcia, por su excelente charla. Pues las felicitaciones a nombre de la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos y Enfermedades Metabólicas, la cual usted fue presidente en un momento dado. Y vamos a comenzar con algunas preguntas que están en el chat. Hubo una primera pregunta en el chat sobre si consideras tú el acceso de Brody como un tumor. Ok. A mí me gustaría que de pronto, pues veo que están varios ortopedistas oncólogos de los profesores míos, incluyendo al doctor Carlos Pereira, pues obviamente, que es profesor mío, que también pudieran hablar acerca de las preguntas. En cuanto al absceso de Brody, pues obviamente el absceso de Brody es una secuela de una osteomielitis crónica, y si bien en teoría hay que manejarlo como un tumor, porque normalmente cuando hay un absceso de Brody hay que hacer una secuestrectomía amplia, no es un tumor. El absceso de Brody para nada es un tumor ni benigno ni maligno, y se debe manejar como tal, pero no está está entre las lesiones pseudotumorales y diagnósticos diferenciales, pero no es un tumor como tal. Bueno, haremos primero unas preguntas del chat. Le daremos después la mano a alguien que quiera preguntar y después entramos a la discusión con los profesores. Okay. Hay una pregunta a nombre de Daniel Garay. ¿Por qué el osteomastoide duele en la noche? A ver, teoría en cuanto a los osteomastoides, el tipo de dolor que hay muchas. Definitivamente el nicho del osteomastoide, cuando uno hace las resecciones que las hacíamos antes abiertas y sacamos el nicho, es una lesión que es como color rubí. Ahora es muy difícil verlas porque son lesiones que ya radiofrecuencia se quema, incluso es difícil mandar muestra para patología. Pero lo que se habla que la teoría del dolor de los osteomastoides secundaria a la liberación de prostaglandinas dentro de ese nicho tumoral, y el pico de las prostaglandinas normalmente es en la noche, y eso es lo que ocasiona el dolor en estos pacientes, y es por esta elevación de las prostaglandinas en que el osteomastoide mejora con los antiinflamatorios de esteroideos, ejemplo ibuprofeno, ejemplo naproxen, incluso celecoxib. Hay otra pregunta a nombre de Francisco. ¿Cómo haces el seguimiento radiológico de los encondromas, de los defectos fibrosos corticales? ¿Con qué estudio? ¿Cada cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y hasta qué edad? Ok, entonces dividamos lo que es pues entre encondroma y defecto cortical fibroso, tumores muy distintos, si bien los dos son benignos. Entonces, primero, en cuanto al defecto cortical fibroso, pues normalmente son lesiones que producen o que las vemos cuando las diagnosticamos más en niños, ¿cierto? Entonces, cuando son incidentales, son pacientes que consultaron, como hablamos ahorita, por un trauma. Yo le tomo la primera radiografía con la que llegó y le explico muy claro a los papás que esto normalmente en el tiempo se va a volver inactivo. Muchos de esos, así se les llame fibroma nosificante, osifican. Por eso es que yo los llamo más a veces fibroma histiocítico, porque se puede nosificar y queda solamente la cicatriz ahí, pero usted no le puede decir a los papás que no le va a hacer nada. Lo importante es decirle que va a hacer un manejo expectante con radiografía seriada. Yo normalmente, dependiendo de la seguridad social que tenga el paciente, pues defino en hacerle radiografías, la primera a los 3 meses y posteriormente cada 6 meses, dependiendo de la sintomatología, con radiografía simple. No necesito hacer seguimiento con ningún otro examen. El encondroma, pues dependiendo también de la edad del paciente. El encondroma en niños, por ejemplo, pues uno normalmente le hace el seguimiento hasta la adolescencia o cuando cierran núcleos de crecimiento, porque en teoría se vuelven inactivos, y se hace seguimiento también cada 6 meses, un año, con radiografía simple. Muy distinto a los pacientes de edad o al paciente que venía con un encondroma, cerró núcleo de crecimiento y a los 20 o 21 años
cuando tenga 20 o 21 años, el paciente empezó con dolor y empezó a crecer el encondroma, a mostrar signos de malignidad, ese paciente pues ya hay que hacer una vigilancia más cercana y muchas veces hacer la vigilancia con resonancia magnética, pero normalmente en estos pacientes, tanto en el encondroma como con el defecto cortical fibroso, la radiografía simple es el instrumento con el cual yo le hago el seguimiento a los pacientes. Juan Mora pregunta, ¿cuándo solicitas resonancia contrastada? O sea, ¿en qué ocasión la solicitas? ¿O siempre la solicitas? Pues lo primero es definir si el tumor que me estoy enfrentando necesita resonancia magnética. No todos los tumores necesitan resonancia magnética, como lo veamos ahorita. Los tumores benignos y en los cuales yo esté seguro del diagnóstico, ejemplo un encondroma, ejemplo un fibroma nosificante, yo no tengo por qué hacerle resonancia de entrada. Obviamente, cuando tengo un tumor benigno agresivo o un tumor maligno, o cuando no tengo ni idea y estoy pensando en hacerle biopsia al paciente, de entrada sí le pido una resonancia magnética para poderme guiar y hacer la biopsia. Y de entrada siempre a todos se la pido contrastada, porque les decía ahorita, el gadolinium me da mucha información a mí sobre las características del tumor y me da mucha información también sobre la avidez del gadolinium por ciertos sitios que son más activos, con lo cual yo me puedo guiar para hacer la biopsia. Entonces, y otra indicación de resonancia, pues obviamente los tumores malignos primarios, después de que se les hizo quimioterapia de neoadyuvancia, y ya voy a entrar a hacer el control local para definir si le puedo hacer un salvamento de extremidad o le tengo que hacer una amputación, pues le tengo que volver a restadificar con una resonancia simple y contrastada. Bueno, Gilbert Sotomayor nos pregunta si el osteosarcoma parostal es suficiente tratamiento quirúrgico o le hace algún tipo de coadyuvancia. Ok. El osteosarcoma parostal, por definición, es un osteosarcoma de bajo grado. Lo que pasa es que cada vez más estamos viendo que estos osteosarcomas parostales pueden recidivar y cuando recidivan se pueden comportar como osteosarcomas convencionales. Por definición y entrada, obviamente se le hace estadificación como un tumor maligno primario, con su TAC de tórax, con una gamografía ósea, una resonancia magnética. Tengo con la resonancia que definir si le puedo hacer el salvamento o no, porque no, de entrada no le voy a dar quimioterapia en adyuvancia a estos pacientes. Cuando le hago la cirugía, le hago una resección que tiene que ser amplia y ya se define cómo la hace amplia, con qué lo reconstruye. Esa patología tiene que ser leída por un muy buen patólogo para que nos defina si es un parostal solamente, como lo definió la biopsia, o si puede tener áreas de osteosarcoma convencional que nos puedan cambiar el enfoque de este paciente y se pueda ver abocado al paciente a que se le haga quimioterapia de adyuvancia. Pero por definición, el osteosarcoma parostal es un tumor maligno de bajo grado que con la resección quirúrgica amplia debe tener el manejo. Pero aquí hay una pregunta que no está bien redactada a nombre de José Luis Beltrán y la intuyo que es ¿cuándo embolizas a un paciente? ¿En qué patologías óseas reciben embolización? Ok. Para la embolización en los pacientes, pues definitivamente es una herramienta muy importante. Yo personalmente en tumores óseos, porque es una cosa distinta a los sarcomas de tejidos blandos, que a la mayoría le haremos embolización prequirúrgica. En los tumores óseos es dependiendo de la lesión. En el tumor óseo, por ejemplo, tengo una enfermedad metastásica por un carcinoma de células renales o tengo una enfermedad metastásica por un carcinoma de tiroides, perdón. Estos pacientes, si les voy a hacer una resección abierta o si a estos pacientes les voy a hacer un manejo con una resección amplia como si fuera un primario, porque se pueden hacer, siempre deben llevar a embolización porque son tumores muy vascularizados, de hecho responden muy mal a la radioterapia y se deben embolizar de entrada siempre. Otro tipo de lesiones que se pueden embolizar, pero también tejidos blandos, son por ejemplo los hemangiomas, incluso hemangiomas intraóseos se pueden hacer manejos con embolización a radiofrecuencia. Eso es más o menos el espectro de los pacientes que yo manejo con embolización desde el punto de vista óseo. Bueno, seguimos. Tuvimos más de 340 participantes durante la sesión. Eso es pues, bastante meritorio, doctor Murcia. Tiene buena clientela. Bueno, una pregunta de Esteban Holguín, nuestro compañero de Ecuador y colega. ¿Las biopsias dirigidas por TAC las hace el ortopedista oncólogo o el radiólogo? Nosotros normalmente lo que aconsejamos, lo que recomendamos e intentamos hacer es que las biopsias dirigidas por TAC, en la medida de lo posible, estemos nosotros acompañando al radiólogo intervencionista, porque hemos visto que si no es así, el rendimiento de las biopsias cuando lo hacen ellos solos baja un poco
muchas veces porque las agujas que utilizan tienen un diámetro pequeño y los cilindros que se mandan no son cilindros adecuados. Entonces preferimos hacerlos en conjunto para que haya un mejor rendimiento. Y yo las mando dirigidas por TAC, normalmente cuando son lesiones vertebrales, lesiones sacras en sitios poco asequibles en pelvis. Pero si es una lesión, por ejemplo, en fémur distal, tibia proximal, húmero, prefiero hacer las biopsias yo personalmente con aguja, sea guiado con intensificador de imágenes. Muchas veces no se necesita ni intensificador de imágenes porque el volumen que tiene el tumor tiene un compromiso muy grande de tejidos blandos y como les decía ahorita, la parte de tejidos blandos es una fiel representación de la parte medular del hueso, entonces yo no tengo que llegar hasta el hueso con la aguja. Bueno, hay otra pregunta a nombre de Estuardo Barragán. ¿Cuándo pides PET scan en estas lesiones? ¿Cuál es la indicación? Yo con eso sí me pongo o me trato de poner muy de acuerdo con el oncólogo clínico cuando estoy manejando los pacientes. La única indicación en este momento que yo puedo tener bien sedimentada es en la estabilización de los pacientes con diagnóstico de sarcoma de Ewing, que está totalmente indicado un PET-CT en este tipo de pacientes para mirar si hay lesiones poliostóticas o la lesión es monostótica, porque muchas veces de eso incluso depende si el oncólogo le tiene que hacer biopsia de médula ósea al paciente para hacerlo, para acabar la estadificación. Entonces, para mí la indicación que está en este momento totalmente sedimentada es en los pacientes con sarcoma de Ewing. Yo en los otros tipos de tumores primarios malignos óseos creo que no hay indicación en el momento de hacer un PET scan de entrada. Más adelante se pueden decir otras cosas o se pueden utilizar incluso para seguimiento de estos pacientes, pero ahora esa es la indicación con la cual yo manejo el PET scan. Okay. Aquí hay una pregunta un poquito larga, pero te lo voy a condensar, de Daniel Vanegas. ¿Cómo desearías tú que te remitieran el paciente, o sea, en este caso a ortopedia oncológica, que va a requerir una biopsia? O sea, estudios de imágenes para ese paciente que te lo envían para hacerle una biopsia. ¿Con qué le solicitarías tú? Me imagino que contexto benigno, contexto maligno, ¿no? Ok. Pues, a ver, lo primero es, dependiendo del entrenamiento, del conocimiento que usted tenga en tumores óseos, pues uno con una radiografía, como les decía ahorita, puede definir muy bien qué pacientes van a necesitar una biopsia o más exámenes, o con la sola radiografía puedo definir el diagnóstico. Normalmente cuando tengo un tumor benigno, excepto en el tumor de células gigantes, yo con la radiografía solamente tengo y preferiría que no lo mandaran con nada más para yo definir si necesito hacerle una biopsia. Si tengo un tumor que es más agresivo, un tumor maligno, o si estoy hospedando un sarcoma de Ewing, pues lo ideal es que llegara estadificado con todo, gamografía, resonancia simple y contrastada, como expliqué ahorita, tag de toras, y ya con eso no perder mucho tiempo y hacer una programación para biopsia. Como les digo, para mí es absoluto y siempre, no me voy a cansar de decirlo, la biopsia en el tumor la tiene que hacer el cirujano o el ortopedista oncólogo que vaya a hacer el control local posterior. Hay una pregunta. Hay una pregunta que vi que de pronto no sé si has pasado, que me parece muy interesante y que puede llevar a mucha discusión, y es un doctor que pregunta que qué cabida tiene la ecografía en el enfoque de los pacientes con tumores musculoesqueléticos. No la tengo acá. No me la pasaron acá. O sea que me la van pasando y no la tengo acá. Contéstale entonces. Digo que tiene mucha discusión porque para mí, y es un criterio personal, para mí no tiene ninguna indicación la ecografía en el manejo del paciente con tumores musculoesqueléticos. Yo sé que esto puede crear un poquito de roncha y crear un poquito de discusión, pero personalmente nunca les pido a los pacientes ecografías. Y si ustedes se dan cuenta, los que manejamos esto diariamente, todas las ecografías que nos llegan nos dan una descripción, es operador dependiente, y siempre al final dice, se sugiere hacer resonancia magnética para definir mejor la lesión. Entonces, para mí, en el sistema de salud que manejamos nosotros, es una pérdida de tiempo y no le tengo por qué hacer ecografía a ningún paciente, excepto que le vayan a hacer una biopsia dirigida por eco, una masa de tejidos blandos o alguna otra cosa. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Espero que no te extiendas mucho porque este tema lo va a desarrollar el doctor Francisco Linares en una de las charlas de webinar que vamos a tener más adelante. Y la pregunta es el uso de denosumab en TGC, Campanachi grado 3, previo a la cirugía. ¿Cuál es la utilidad del medicamento en estos casos?
Eso es un tema que pues, Pacho tiene mucha experiencia en eso, un tema que para mí hay que cogerlo siempre con pinzas, porque pues definitivamente en ese momento el denosumab está totalmente indicado en cierto tipo de lesiones de tumor de la gigante, sobre todo cuando son lesiones que de entrada son irresecables, cuando son lesiones de muy difícil acceso, por ejemplo, como sacro o pelvis, a unas dosis bastante altas, que tampoco me voy a extender en eso, pero pienso que sí tiene cabida. Lo que pasa es que cada vez estamos viendo más pacientes en los cuales se les dio un tratamiento extendido por denosumab y cuando se lleva a hacer la cirugía de control local o cirugía de salvamento de extremidad, al ortopedista oncólogo es muy difícil definir bien dónde está el tumor de células gigantes o qué reosificación, y esto entonces se va a prestar a que muchas veces se nos queden pacientes con resecciones incompletas y el riesgo de recidiva sea mayor. Entonces, pienso que eso hay que hilar siempre despaciecito. Yo pienso que en la charla que va a dar el doctor Linares va a quedar mucho más claro, pero definitivamente en el momento sí tiene cabida bien indicado el denosumab en pacientes con tumor de células gigantes. Bueno, el doctor Lin Malki, de Lima, Perú, nos pregunta cuál es la diferencia radiográfica en niños entre el defecto fibroso cortical y el fibroma no osificante. Es una pregunta muy interesante. Sí, sí. Yo normalmente, pues como les decía ahorita, es una diferencia que es semántica, ¿cierto? Y el concepto que yo tengo, y me gustaría que los otros doctores ortopedistas oncólogos opinaran, es que básicamente es por el tamaño, ¿cierto? El defecto cortical fibroso son lesiones más pequeñas, decir el tamaño exacto es difícil porque no está establecido en ningún artículo que le digan a uno son 3, 4 centímetros. Normalmente cuando hay lesiones mayores de 4 centímetros definimos que es un defecto cortical fibroso y cuando son mayores que son fibromas nosificantes. Pero es una diferencia más de semántica porque la lesión es la misma y el manejo normalmente de esos pacientes es el mismo independiente de cualquiera de las dos que sea. Pidámosle la colaboración del doctor Molina, si está en línea, y nos abren la voz para que él pueda hacer el comentario, para complementar el comentario del doctor Murcia. Gustavo. Aló. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Entonces, para complementar lo de Miguel Ángel, sobre el quiste óseo, sí, no, de las lesiones. Sí, es que realmente, pues es casi que simplemente ratificar lo que estaba diciendo Miguel. O sea, creo que básicamente la definición es más semántica, como decía Miguel, pues qué pena repetir. Generalmente el defecto cortical fibroso es más cortical, generalmente el fibroma nosificante es más excéntrico intramedular. Esa podría ser otra pequeña diferencia. Y realmente el defecto cortical fibroso son lesiones de mucho menor tamaño, que generalmente terminan osificando con el transcurso del tiempo, como claramente lo decía Miguel en su charla y en su acotación ahora. O sea, realmente no sé si haya mucho más para extenderse en esto. Creo que en esto debe quedar más o menos claro. Si la lesión es pequeña, más cortical, es un defecto cortical fibroso. Si la lesión es medular, excéntrica y de mayor tamaño, es un fibroma nosificante. Que ambas pueden llegar a osificar generalmente en un transcurso de un tiempo. Eso sí, tal vez lo único es que hay que tener paciencia. Generalmente son 4 o 5 años que se demoran osificando, y en la medida en que uno va haciendo controles radiológicos anuales, que no se necesita mayor, más que eso, generalmente uno termina por mostrarle a los padres y tranquilizando pues mucho a la familia para que puedan hacer una vida absolutamente normal, incluyendo deportes de cualquier tipo, con la presencia de este tipo de lesiones. Gracias, doctor Molina. Bueno, seguimos con otra pregunta. Feudy Delgado, ¿cuál es tu conducta en el manejo del quiste óseo aneurismático? Ok, esa es otra de las lesiones que se puede embolizar y se me pasó ahorita que estamos hablando de tantas cosas. Entonces, normalmente los pacientes con quiste óseo aneurismático es dependiendo de la localización, normalmente cuando es en el esqueleto apendicular, yo personalmente lo que hago son, dependiendo del tamaño, esos pacientes pueden llevar a embolizarse, la sintomatología mejora muchísimo cuando los pacientes embolizan, pero voy más allá y sí prefiero hacer manejo intralesional, haciendo resección de la lesión, curetaje óseo en la medida de lo posible, fresado de alta velocidad, y dependiendo del defecto, definir cómo reconstruyo con injerto óseo
etcétera. Cuando son lesiones que están localizadas en el esqueleto axial, pelvis, etcétera, pues prefiero hacerles manejo con embolización inicialmente. Muchos de esos pacientes mejoran con la embolización y no hay necesidad de hacer nada más, y cuando es posible, pues les hago manejo intralesional también. Quisiéramos de pronto oír el comentario de parte del doctor Luis Carlos Gómez, como para agregar algo o de pronto alguna estrategia diferente que él tenga. Doctor Gómez, ¿podemos habilitar el micrófono? Doctor Gómez. Buenas noches. No, yo creo que la charla ha sido muy buena. Felicitaciones, doctor Murcia, muy buena charla. De pronto el comentario que tendría para hacer, cuando hicieron la pregunta de osteoma osteoide, hemos tenido casos de pacientes que radiológicamente coinciden con un osteoma osteoide, con incluso pacientes con dolor nocturno. Y tuvimos un caso especial que después de que se le hizo el manejo con radiofrecuencia, el paciente no mejoró del dolor y decidimos hacerle un abordaje abierto y resultó ser una osteomelitis. Eso pues para la pregunta que se hizo respecto al absceso de Brody. Definitivamente no es una lesión tumoral, pero en nuestro medio y en países como el nuestro, la osteomelitis sigue siendo uno de esos diagnósticos diferenciales que hay que siempre tener en cuenta en lesiones tumorales, llámese sarcoma de Ewing y como en este caso un osteoma osteoide. Sería mi comentario para este caso. La pregunta está encaminada hacia el quiste óseo aneurismático. ¿Qué recomendaciones, qué otro tipo de tratamiento adicional a lo que dijo Miguel tienes tú o estás realizando? No, yo creo que lo que dijo Miguel es correcto. Creo que nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando son lesiones muy grandes. Por ejemplo, en pelvis, el manejo es solamente embolización, incluso embolización. Hemos tenido casos que se hacen embolizaciones seriadas hasta lograr la cicatrización y se mezclan con manejo intralesional con colocación de matriz ósea desmineralizada. Entonces, se hace embolización y se hace... Se desocupa la cavidad, se aplica matriz, si vuelve a crecer se hace embolización hasta lograr obtener la cicatrización de la lesión. Creo que muchos de los tratamientos también van a depender del sitio anatómico donde esté la lesión, porque si es una lesión que no es tan grande y es fácilmente abordable, como por ejemplo un quiste óseo simple de un húmero proximal que después se volvió un quiste óseo aneurismático, uno le puede hacer manejo intralesional. Con matriz o con incluso un segmento de peroné o una osteosíntesis biológica, por ejemplo. Entonces creo que el manejo también depende mucho del sitio anatómico donde esté localizada la lesión. Una pregunta para los dos. ¿Qué experiencia han tenido con antirresortivos en pacientes ya mayorcitos, pacientes con mayores de 18 años, con denosumab o alguna de estas drogas antirresortivas? ¿Con quistes aneurismáticos? Sí. No, yo no. No han tenido ninguna experiencia. Pues en el instituto hay un caso, pues el doctor Soto no sé si esté ahí, pero tenemos un caso de una paciente con un quiste óseo aneurismático del sacro muy grande, que incluso se le hizo un manejo parcial en una ciudad intermedia, hizo incluso lesión neurológica, y decidimos a ese paciente off the record hacerle manejo con denosumab, que incluso pues obviamente con pediatría pues hubo mucha controversia, al fin se logró que se pudiera hacer la lesión y en este momento la lesión está estable. Lo que pasa es que yo no estoy seguro si la lesión está estable por las múltiples embolizaciones que le hicimos o si es estable en este momento por el denosumab. No tengo la respuesta, pero tenemos un caso manejado así. Yo no tengo experiencia en quiste óseo aneurismático con bifoconatos o con denosumab. Lo que sí, pues en pacientes, en otro tipo de lesiones, en pacientes incluso adolescentes o pacientes más pequeños, siempre de la mano con los oncólogos pediatras, con pediatría, es el manejo de los pacientes con displasia fibrosa poliostótica con bifosfonatos, que sí es una indicación. En quiste óseo aneurismático no tengo ninguna experiencia con antirresortivo. Okay. Espectador anónimo nos pregunta, en un curetaje de un tumor benigno, ¿usas algún coadyuvante y cuál utilizas?
pues no sé a lo que se refiera con coadyuvante. O sea, normalmente en un tumor benigno, por ejemplo, un quiste óseo aneurismático o un quiste óseo unicameral, el manejo intralesional tiene varias etapas. No solamente llegar a abrir la ventana cuando hay que abrirla, curetear la lesión. Lo más importante en estos pacientes, antes que el tipo de adyuvante que usted utilice, que hay un montón, que puede ser argón, fenol, alcohol absoluto, peróxido de hidrógeno. Lo más importante es el fresado de alta velocidad. Y el fresado de alta velocidad no es que se le ponga una fresa a un perforador común y corriente y fresar, tiene que ser con fresas de alta velocidad tipo Midas Rex, para poder quitar todas las posibles células que queden en esa lesión, y eso es lo que más disminuye la recidiva local. En cuanto al ayudante, utilizo el que haya. Normalmente yo utilizo argón porque me parece que es más fácil de manejar, porque se puede utilizar tanto en cavidades contenidas como en algunas cavidades no contenidas, y posteriormente a esto ya pues defino con qué va a ser el relleno. Muchas veces en pacientes mayores pues prefiero el cemento óseo, porque me puede, además de hacer un relleno adecuado, también hacer adyuvancia por el calor que produce el cemento cuando se fragua. Hay una pregunta, pero estamos hablando de hueso, me imagino que se dirigen a esto, que en los hemangiomas, que ¿cuál sería el mejor manejo? Me imagino que es hacia hemangiomas óseos, sí, ¿no? Si son hemangiomas intraóseos, es raro que la sintomatología del paciente sea por el hemangioma, y muchas veces, por ejemplo, los ve uno en pacientes con sintomatología como enfermedad del manguito rotador o con lumbalgias crónicas, le hacen resonancia magnética y se ve la imagen como el hemangioma. Normalmente los hemangiomas intraóseos no son los que causan la sintomatología y son para observar. Entonces, el manejo generalmente no es un manejo agresivo ni que tenga que hacer una resección abierta y eso. Muchas veces se puede hacer manejo con radiofrecuencia en conjunto con los radiólogos intervencionistas, pero hay que tener en cuenta que los hemangiomas son más lesiones incidentales que lesiones que causan sintomatología como tal. Bueno, Jorge López nos pregunta, ¿cómo es tu manejo de la enfermedad de Ollier? ¿Cómo es el enfoque del manejo de la enfermedad de Ollier? La enfermedad de Ollier, pues sí, para poner contexto a todo el mundo, pues es una encontromatosis múltiple, no asociada a hemangioma, que sería el mapuche. Normalmente estos pacientes con Ollier, el problema grande es que los encondromas son muy deformantes y además de esto tienen un riesgo mucho más alto que encondromas solitarios de hacer degeneraciones malignas hacia condrosarcoma. Entonces, pues, lo ideal es hacer un seguimiento estricto de estos pacientes, y las lesiones que empiecen a cambiar o que empiecen a doler, pues hacer una resonancia magnética en la medida de lo posible y de acuerdo con ello hacer el manejo. El problema grande en este tipo de lesiones es que, como en todas las lesiones cartilaginosas, cuando usted hace una biopsia, que no es una biopsia de toda la lesión, hace una biopsia incisional, puede haber hecho la biopsia del sitio donde le digan a usted, es que tiene un condrosarcoma de bajo grado, y cuando usted hace el manejo intralesional definitivo y lo manda donde el patólogo, le va a reportar también que hay sitios de condrosarcoma grado 2 y grado 3. Entonces, el problema grande con eso es que usted tiene que advertir al paciente. Yo le puedo hacer un manejo intralesional, pero si esto me reporta grado 2 o grado 3, tengo que ser más agresivo, hacer una resección amplia. En estos niños, muchas veces las más sintomáticas, o en los pacientes que tengan encondromatosis, son las de las manos o de los pies. Normalmente son encondromas y se les hace manejo intralesional, advirtiendo que normalmente cuando la deformidad en el hueso ya está hecha, pues con la cirugía la deformidad no se va a mejorar. Ya muchas veces cuando son lesiones que comprometen radio distal, todo esto hay que hacer un montón de cirugías para mejorar, pero la función ya acompañado con los doctores de módulo de mano y miembro superior. Perfecto. Bueno, hay una pregunta aquí que es más como administrativa, pero me parece importante. La hace Pascual Bernal. ¿La biopsia debe ser por el ortopedista oncólogo o por el ortopedista general? ¿Por qué las remisiones, las EPS, no las quieren dar mientras no haya un diagnóstico mediante biopsia? Eso es un enfoque que cada vez estamos tratando de cambiárselo a los administradores o a los que hacen los triajes en las instituciones donde nosotros manejamos, porque sí, eso es lo que pasa muchas veces. En los sitios o en los sitios de referencia de oncología, lo que piden siempre, le piden siempre al paciente para poderlo hacer ver por ortopedia oncológica es la biopsia. Eso es totalmente falso, porque muchas de estas lesiones no requieren biopsias, y las lesiones que verdaderamente requieren biopsia son lesiones que son más agresivas o malignas, las cuales las debe enfocar el ortopedista oncólogo, perdón. Entonces, la biopsia la tiene que hacer el ortopedista oncólogo y la remisión se debe hacer sin biopsia.
Entonces, eso es cambiar la mentalidad y educar al personal administrativo a que estos pacientes deben llegar sin biopsia a las manos del ortopedista oncólogo, porque así nos vamos a evitar muchas biopsias innecesarias y obviamente nos vamos a evitar muchas biopsias mal hechas. El doctor Camilo Soto estará en el chat. El doctor Camilo Soto trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, que es nuestro centro referente a nivel nacional, y él nos podría de pronto comentar algo que está pasando con relación a esto, ya que ellos pues, les llegan a todos los pacientes de todas partes de Colombia. Sí, yo estoy conectado. El problema de la biopsia es la sospecha previa de lo que puede tener el paciente. Entonces podemos obviar la práctica de esa biopsia o la confirmación histológica con una conversación previa con el especialista en ortopedia oncológica sobre un material de imágenes y no decirle al colega ortopedista, se puede tratar o remítalo con diagnóstico de osteosarcoma o sarcoma de Ewing, pero sin que haga la biopsia antes. Entonces, concreto, la remisión a los hospitales que las EPS rechazan, usen una consulta radiológica previa con alguno de los especialistas en oncología para que les digamos un diagnóstico que pueden poner en la remisión que no sea histológico y nosotros completamos el estudio histológico. Muchas gracias, doctor Soto. Wilson te pregunta, ¿en qué casos solicitas valoración y tratamiento apoyándote con oncología clínica? En los tumores malignos, ¿no? Lógico. En tumores malignos. Lógico. Pues en los tumores malignos prácticamente en todos, excepto, por ejemplo, en condrosarcoma, que ya hablamos de que era quimio y radioresistente, pero incluso en algunos condrosarcomas, como hablábamos, como el mesenquimal, podemos pedir un concepto por oncología clínica, pero como lo dije, pues, normalmente estos pacientes los manejamos siempre en conjunto con ellos, y los que más frecuente vemos que son osteosarcoma y sarcoma de Ewing desde el punto de vista óseo en óseo primario, siempre tienen que ser valorados por oncología clínica porque ellos son los que inician el tratamiento. O sea, muchas veces nosotros hacemos todo el estadiaje, hacemos la biopsia, les damos el diagnóstico y apenas sale el diagnóstico, el paciente se va a ir para donde el oncólogo clínico 3-4 meses a que le hagan la quimioterapia en adjuvancia y de la mano de ellos nos vamos a dar cuenta si responden o no esa quimio en adjuvancia y posteriormente, cuando le falte más o menos un ciclo para terminar la quimioterapia de adjuvancia, restadificar ese paciente con TAC de tórax y con resonancia magnética y poder definir nosotros con la resonancia si el paciente es candidato a control local con salvamento de extremidad o si por el contrario el paciente ha aumentado el volumen tumoral y no podemos hacer otro tipo de cirugía que no sea una cirugía ablativa como una amputación. Pero normalmente en los tumores malignos siempre estamos de la mano con los oncólogos clínicos y con los oncólogos pediátricos. Daniel Garay nos pregunta, ¿ha tenido alguna experiencia con las prótesis customizadas? Customizadas, me imagino es a la medida. En tumores de epífisis en niños. Sí, en tumores de epífisis en niños. Sí, pues afortunadamente en el mercado pues nuestro y lo podemos manejar, pues cada vez tenemos más acceso a ese tipo de prótesis customizadas. O sea, podemos hacer los planeamientos, mandar las imágenes a Europa para que nos hagan los planeamientos, nos hagan las prótesis, tenerlas acá. El problema grande que tenemos con las prótesis customizadas es que muchas veces pueden demorarse mucho tiempo. Entonces, si se demora, por ejemplo, en un niño que terminó la quimio, el control local debe ser idealmente entre 4, máximo 6 semanas después de terminar la quimio, pero si eso se nos demora más, entonces el efecto de la quimioterapia va a empezar a desaparecer y ahí viene el problema grande. Entonces, por eso es que utilizamos generalmente no prótesis a la medida, sino que utilizamos las prótesis con las cuales, entre comillas, las podemos nosotros armar en el quirófano y definir cuánta longitud o qué tipo de prótesis le pongo. Y yo personalmente prefiero una prótesis customizada en un niño a las prótesis tangibles, que definitivamente la experiencia con ellas, yo personalmente no he tenido experiencia y hay compañeros acá en Colombia que sí las tienen, pero son difíciles de manejar porque es bastante engorroso muchas veces el seguimiento de estos pacientes. Bueno, hay una pregunta un poco compleja, digo yo.
en la localización de un osteoma osteoide, la onda de choque, ¿qué valor tiene? Pues eso es uno de los tratamientos que se ha empleado como tantas cosas en medicina, pero yo pienso que en este momento las ondas de choque no tienen cabida en el manejo de los osteoides. Yo pienso que el gol estándar, y lo tenemos casi que en la mayoría de los grandes centros de oncología en Colombia, es la ablación por radiofrecuencia. Entonces no le doy importancia a este tipo de tratamientos para el osteomostoide en el medio donde estamos nosotros. Bueno, tratamiento inicial del sarcoma de Ewing, nos preguntan. Tratamiento inicial. O sea, el abordaje sí, terapéutico. Ok, entonces en el paciente que se le sospecha sarcoma de Ewing, pues lo principal es, pues, obviamente, hacer el diagnóstico y la estadificación inicial. Entonces está la radiografía simple, está la resonancia magnética simple y contrastada, como estamos viendo ahorita, de todo el segmento. Además de esto, hasta está la evaluación con el PET-CT. Muchas veces también en estos pacientes, que vi por ahí una pregunta también que para clínicos se pedían en pacientes con tumores óseos, pues estos pacientes obviamente deben tener un hemograma, una creatinina. Es importante en el sarcoma de Ewing también pedir LDH, así como en el osteosarcoma pedir fosfatasa alcalina, porque esto nos puede hablar un poquito del pronóstico. Básicamente ese es el enfoque, y posteriormente que yo tenga todos esos exámenes, principalmente la resonancia, hacerle la biopsia, y ya con el diagnóstico de la biopsia, un diagnóstico adecuado, como lo dije ahorita, por un patólogo entrenado con una buena inmunohistoquímica, hacer el diagnóstico de sarcoma de Ewing e inmediatamente referirlo a oncología pediátrica para iniciar quimioterapia de neoadyuvancia. Hay casos en los que esos pacientes también deben ser valorados por radioterapia, porque el sarcoma de Ewing es un tumor que también es radiosensible. Muchas veces lo manejamos es de adyuvancia, o sea, después del control local, pero hay indicaciones a veces en pacientes con tumores muy grandes en sacro o en pelvis que es bueno darle radioterapia de neoadyuvancia. Bueno, nuestro amigo y colega Felipe Criollo nos pregunta, ¿existen signos radiográficos que ayuden a valorar la potencial malignización de un encondroma? Radiológicos, y estamos hablando de radiología simple, pues lo que nosotros más nos fijamos es que con las radiografías comparativas la lesión no esté creciendo o se presente el fenómeno de festoneo endóstico, que es lo que les decía, que el tumor empieza como a afectar la parte endomedular del hueso. Desde el punto de vista de otro tipo de imágenes, pues hay trabajos interesantes, incluso de los colegas brasileños, que utilizan el PET-CT, y dependiendo de los valores de SUB, que es la unidad de recaptación estándar, que es como las unidades con las cuales se maneja o se define el PET-CT, definir si puede ser un encondroma o un osteocondroma de bajo grado, dependiendo si el SUB es menor de 2, mayor de 2, todavía eso no está sedimentado. Entonces, yo pienso que lo más importante en un paciente es, primero que todo, si es un encondroma solitario, definir si está creciendo de nuevo y está con dolor, y mirar las características de la radiografía, y de acuerdo con eso, pues obviamente mirar una resonancia. Por ejemplo, los pacientes con osteocondroma, se tiene en cuenta también el capuchón en la resonancia magnética, y se habla que cuando es mayor de 2 centímetros puede ser un signo de malignización. Pero que sea tan específico algo en la radiografía simple me parece difícil. Hay que guiarse con un montón de cosas para poder llegar al manejo. Y como les decía, la biopsia en las lesiones condroblásticas es muy difícil de interpretar, porque yo puedo tomar sitios que sean condroma, sitios que sea condro de bajo grado, condro 2, condro 3, entonces el manejo va a ser muy difícil desde ese punto de vista. El doctor Soto quiere hacer un comentario sobre el absceso de Brody. Doctor Soto. Sí. Es que el absceso de Brody, Luis Carlos Gómez ya dijo, el absceso de Brody puede ser tratado como osteoma osteoide. Es mucho más frecuente el absceso de Brody en Colombia que el osteoma osteoide. Entonces, la resonancia tiene la respuesta cuando uno ve que en el supuesto nicho no hay doble contorno esclerótico, centro osificado, y hay gas, porque hay bacterias dentro del absceso, hay gas, y hay a veces niveles, incluso fluido por la precipitación o la diferenciación entre pus y contenido seromático. Entonces, mucho cuidado con la aplicación de radiofrecuencia en pacientes que no tienen un osteoma osteoide. Y eso va también para, en un juicio equivocado, para lesiones malignas que se puedan
o se aventuren a manejar con cirugías mínimamente invasivas. Muchas gracias, doctor Soto. Eduardo Cedeño te pregunta, ¿cuáles tumores se benefician de la biopsia percutánea? Todos. Yo pienso que todos. Sí, yo pienso que en la medida de lo posible, yo creo que, pues sí, creo que es un concepto que manejamos la mayoría de ortopedistas oncólogos acá en Colombia y en el mundo, es que el gol estándar desde el punto de vista menos complicaciones, desde el punto de vista de hacer un diagnóstico adecuado, desde el punto de vista facilidad, es la biopsia percutánea, la biopsia con aguja. Hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es que definitivamente el BACAF en los tumores musculoesqueléticos, o sea, la biopsia con aguja fina, no tiene ningún tipo de cabida en los tumores musculoesqueléticos porque, a diferencia de los carcinomas, que yo necesito para hacer el diagnóstico solamente celularidad, en los tumores musculoesqueléticos necesito tanto el estroma como la célula para poder hacer el diagnóstico. Entonces, el BACAF está prescrito en los tumores musculoesqueléticos. Pero las biopsias con agujas, las biopsias percutáneas están totalmente indicadas y siempre que se puede hacer, es la indicación. Las biopsias abiertas tienen mucho riesgo de complicaciones, sobre todo en manos no entrenadas, incluso en manos entrenadas el riesgo de hematomas y de diseminación de la lesión puede ser bastante alto. El uso inadecuado de torniquetes, vaciamientos, etcétera, puede ser también riesgo, entonces es mejor no hacerlas. Yo pienso que todas las biopsias, en la medida de lo posible, deben ser percutáneas. Hay una pregunta, no sé si tú la puedas responder porque es una pregunta un poco de cosas que usamos anteriormente, es ¿cuándo se estabiliza la rodilla en endoprótesis parciales de tibia? No sé si tú alcanzaste a realizarla, porque sé que Gustavo asistió a nosotros. El doctor Molina, incluso le hicimos una revisión hace poco. Yo pienso que no. Profesor Molina, por favor. Doctor Molina, por favor, el comentario. ¿Cómo estabilizas la rodilla en una endoprótesis parcial de tibia? Doctor Molina, se nos fue. Bueno, te voy a comentar. Yo tuve la oportunidad de hacer varias de esas y eso es un desastre total. Ninguna funcionó porque todas dependían de la adhesión de los ligamentos hacia un elemento metálico y eso realmente quedaba inestable. Y varios de esos pacientes terminaron en artrodesis, algunos terminaron en amputación. Nosotros estuvimos pues incluso en Brasil haciendo entrenamiento sobre eso y la justificación, claro, ellos tenían 300, 400 casos, pero nosotros no la podemos reproducir en Colombia. Realmente en el caso particular los resultados fueron muy malos. No sé si Gustavo está en señal para que haga algún comentario. O el doctor Soto. O el doctor Soto, sí. Aló. Sí, Gustavo. Aló. Ahora sí ya me habilitaron el micrófono. Escuchaste la pregunta, sí. Sí, es que no tenía habilitado el micrófono. Qué pena. Listo. Sí, Carlos, vos ya lo trataste de exponer. La idea esa fue una tendencia que surgió en Brasil. Nosotros tuvimos la oportunidad de manejar pocos pacientes, pero efectivamente, o sea, realmente desde el punto de vista biomecánico es una prótesis que no tiene concepción alguna. Y no tiene concepción porque realmente es una prótesis, entre comillas, inestable. La única estabilidad que se le puede dar a una prótesis parcial era básicamente dada por colgajos y por ligamentos, como bien lo dijiste. Y con las mallas que utilizamos para reconstrucción de las articulaciones. Sin embargo, pues en los pocos casos que tuvimos, aunque realmente tocó revisarlos, tocó revisarlos casi 15 años después. La última que revisamos, la revisamos el año pasado con Miguel y fue una revisión muy compleja, pero fue por una complicación después de infección. Sin embargo, pues esos pacientes pudieron vivir su vida acorde a su necesidad y pues bueno, realmente fue una opción que se tenía en su momento y que después pudimos revisar con endoprótesis definitivas y mucho más estables. ¿Puedo hablar? Sí, claro. No, yo sí tengo fue uno de los goles que tal vez nos metieron desde Brasil con ese concepto de Olavo Pérez de Camargo de la uniprótesis. Yo pienso que era inmanejable, inestabilizable, nunca la usamos
por convencimiento que era una solución imperfecta. ¿Cuál es mi opinión actual? Nosotros hacemos compuesto aloinjerto prótesis en casos de niños pequeños, resección de tibia proximal, un compuesto de un platillo tibial prostésico sobre un segmento diaficiario humeral o si alcanza a caber tibial, cementado, y lo aseguramos con supersuturas imitando los ligamentos colaterales para darle un poco de estabilidad. Esta es una solución que yo considero que es mejor en el sentido que nos permite usar supersuturas perforando el hueso en el segmento del aloinjerto y utilizando también surcos o orificios supracondilios femorales para darle a esa rodilla estabilidad. Pero tengo muy mal recuerdo o concepción de la tibia proximal única endoprostésica. Gracias. Bueno, otra pregunta, Rodolfo Durán te pregunta, en un protocolo de lesión lítica, ¿ustedes solicitan o tú solicitas PTH de rutina? De lesión lítica, pues lo que pasa es que sí, sí, ya entiendo. Sí. Sí, o sea, dependiendo del tipo de paciente, pues normalmente si tengo un paciente en que le estoy sospechando un hiperparatiroidismo, pues sí lo puedo solicitar. Normalmente cuando tengo un calcio elevado, un fósforo bajito, una PTH alta, pues ya tengo el diagnóstico. Lo que pasa es que en esos pacientes hay que pensarlo siempre y complementarlo con una gamografía con MI para mirar si el hiperparatiroidismo es por un adenoma paratiroideo, que es lo más común, ¿cierto? Pero obviamente si es lesión lítica única, es muy difícil que sea un hiperparatiroidismo primario, ¿cierto? Porque normalmente produce lesiones líticas. Y lo otro es importante en estos pacientes también, se puede pedir una serie de huesos largos y ver las típicas imágenes en sal y pimienta que nos dan en esos pacientes. Entonces, definitivamente sí, pues si yo estoy pensando en un hiperparatiroidismo, cuando son lesiones múltiples, sí pido la PTH. Y muchas veces los pacientes uno encuentra hiperparatiroidismos que no son sintomáticos en pacientes que le estoy haciendo como el perfil óseo-metabólico para un tratamiento con osteoporosis. Me encuentro con la paratiroides muy elevada, pero normalmente esto es secundario a una hipovitaminosis de vitamina D. Corrigiendo la vitamina D, la PTH se mejora. Hay otra pregunta sobre el método de Scagliati en los quistes óseos simples. El doctor Scagliati era costarricense. Entonces, ¿qué opinión tienes tú sobre ese método y qué ventajas has tenido o manejo con eso? Pues el método de Scagliati es el método que es con la inyección de esteroides intralesionales, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Pues yo he tenido pacientes en mi práctica, no, pero cuando estaba haciendo el fellow en el Instituto Nacional de Cancerología con los doctores Soto y Gómez, recuerdo que hicimos varios pacientes y consistía en uno con una aguja trocar, utilizando dos agujas trocar, una aspiraba el líquido, la otra inyectaba esteroide, normalmente la metilprednisolona. La dosis no la teníamos como tan era de acuerdo a los diámetros que tenía la lesión, y muchas veces pueden requerir más de 2 o 3 infiltraciones y aspiración para tener resultados. Pero en este momento, personalmente, yo no estoy haciendo el método Scagliati. Sí, él incluso hizo una clasificación secuencial de cómo era la respuesta al tratamiento. Este es un método pues, que generalmente lo hacemos en miembros superiores por lo que tú estás comentando. Miembro superior, o sea, en este caso en número, más que en miembro inferior, porque lógicamente no es tan predecible la respuesta y a veces se demora mucho tiempo en hacer el proceso de la redosificación ósea. Bueno, hay otra pregunta en cuanto a los tumores benignos o malignos diaficiarios de hueso largo con riesgo de fractura, ¿fresas o no fresas? A ver, el clavijamiento, pues hay que diferenciar muy bien, y eso es otro problema grande. O sea, si usted tiene una sospecha de un tumor maligno, pues obviamente de entrada está proscrito el enclavijamiento intramedular, porque pues va a dar al traste con la extremidad del paciente o con la vía del paciente. Entonces, lo primero es hacer el enfoque inicial en forma adecuada. Si yo tengo un tumor maligno, el tumor maligno hay que manejarlo con una resección amplia,
y normalmente son resecciones, si son diafisiarias, son resecciones segmentarias y ya entraría usted a reconstruir el paciente o con endoprótesis intercalares o con aloinjertos intercalares, dependiendo del tipo de paciente. De pronto, la única indicación en tumores malignos para enclavijamiento pues, son las enfermedades metastáticas óseas, haciendo la salvedad que ya tenga el diagnóstico de enfermedad metastática ósea poliosótica, porque si tengo una lesión única, si el paciente tiene un antecedente de carcinoma cualquiera, seno, pulmón, etcétera, pero la lesión es única, por disciplina oncológica ese paciente hay que biopsiarlo, porque hasta el 5% pueden tener otro tipo de tumores primarios en hueso, y si le pongo un clavo intramedular sin saber exactamente el diagnóstico, pues obviamente va a tener problemas. En los tumores benignos diafisiarios, pues normalmente diafisiarios no encuentro uno de los teomas osteoide o los defectos corticales fibrosos, o el quiste unicameral cuando ya está migrando hacia distal después de que se está como resolviendo, pero uno pues fresar que el húmero en un tumor benigno diafisiario, pues no le encuentro tampoco como la indicación. Normalmente cuando yo pongo un clavo intramedular, una metástasis, en la medida de lo posible, si hago un fresado secuencial para poder el clavo de mayor diámetro, pero el clavo intramedular, la única indicación que se tiene en un tumor óseo maligno es la enfermedad metastática, o sea, poliosótica. ¿Podrían abrir el micrófono al doctor Germán Salcedo, por favor? Sí, doctor Salcedo, lo escuchamos. Hola, buenas noches, doctor Murcia, felicitaciones, muy buena charla. Sí tengo comentarios y qué pena, son varios, pero en principio lo más importante, porque nos están escuchando muchos ortopedistas que no son oncólogos, es la clínica. Por favor, siempre pensar en la posibilidad que es otra cosa. Igual que Miguel mostró un caso, a todos nos han llegado sarcomas de Ewing que han sido drenados y cureteados varias veces pensando en osteomielitis. Si el comportamiento clínico no es, probablemente sea otra cosa. Entonces, siempre pensar en la clínica. No es lo mismo el dolor que tiene un paciente con una displasia fibrosa que el que tiene un osteosarcoma. Siempre la clínica es muy, muy importante. Otro comentario que hizo Miguel, o que les preguntaron a Miguel con respecto a la ecografía, yo tengo una sola excepción. Bueno, aquí en Cali tenemos varios radiólogos que son muy buenos y confiamos en ellos para hacer algunas biopsias de algunos procedimientos, pero es operador dependiente. Pero hay una excepción para mi gusto y es el quiste popliteo, porque si un paciente, obviamente volvemos a la clínica, si un paciente tiene 60 o 70 años, tiene una artrosis, tiene un quiste en el hueco popliteo, lo más probable es que sea un quiste sinovial, pero si un paciente tiene 20 años, no tiene artrosis, tiene una masa en el hueco popliteo, lo más probable es que sea un sarcoma sinovial o alguna otra cosa. Entonces, una ecografía en el hueco popliteo sí nos puede diferenciar una masa sólida de una masa quística. Entonces creo que es una excepción válida para una ecografía simple. Con respecto al quiste óseo aneurismático, es una patología muy compleja. Todos hemos operado pacientes varias veces, le hemos puesto placas, le hemos puesto clavos, le hemos puesto injertos por fuera, injertos por dentro, matriz, y recidivan. Yo tuve una experiencia larga y muy satisfactoria usando doxiciclina mezclado con albúmina, eso se llama doxigel, pero desafortunadamente ya no tenemos doxiciclina en ampollas en Colombia. Ahora estoy usando alcohol, eso sí tenemos, hay polidocanol, y con polidocanol he tenido una experiencia bastante buena, es percutáneo, sigo pensando que la opción de manejar los quistes óseos aneurismáticos percutáneos es buena. Es mejor la doxiciclina porque tiene menos problemas, sobre todo de vecindad. Usar alcohol siempre genera algo de estrés, aunque son dosis bajas, pero sí es una opción, además de la embolización, para hacer manejos de quistes óseos de difícil acceso o que ya han recibido y que ya hemos operado varias veces. Por último, creo que la única indicación para hacer un fresado en una lesión diafisiaria benigna es la displasia fibrosa. Y los pacientes con displasia fibrosa con mucha frecuencia necesitamos ponerles clavos que van a quedarse ahí muchos años o siempre, y acordarse de que en la displasia fibrosa se necesitan injertos corticales, no ningún otro tipo de injertos funcionan. Excelente, doctor. Me he extendido, muchas gracias. Salcedo. Bueno, hay otra pregunta, Miguel, sobre la malignización del tumor de células gigantes. Pregunta sobre porcentaje y sobre las metástasis a pulmón.
y dónde tienen predilección. No entendí esa partecita, que es el lugar predilecto donde él vuelve a malignizarse o dónde se maligniza. No, el tumor de células gigantes, afortunadamente el porcentaje de malignización es bajo, es un porcentaje de malignización que está por debajo del 5%. Lo que sí es totalmente cierto es que pues, hasta el 3% pueden presentar siembras pulmonares. Incluso hay muchos doctores que hablan de que no son metástasis y no siembras. Yo esa semántica no la he podido entender porque definitivamente son lesiones metastásicas pulmonares. Entonces, de entrada, en la estadificación de sus pacientes siempre se debe pedir TAC de tórax para definir si hay o no compromiso pulmonar. El problema grande de los tumores gigantes cuando se malignizan es que son muy agresivos y normalmente lo que hacen es que si se malignizan la mayoría de las veces en el mismo sitio donde se han hecho las resecciones, donde se ha hecho la recidiva, si se presentó recidiva, pero estos pacientes, además de pulmón, pueden hacer siembras cerebrales, que los hemos tenido también, y la evolución de estos pacientes es muy mala. Por eso yo siempre digo que el tumor de células gigantes es un tumor muy, entre comillas, benigno, porque el comportamiento es bastante agresivo, sobre todo desde el punto de vista local. Sí, es un tumor muy complicado y yo la verdad es que todos los que han tenido malignizados han tenido un desenlace funesto. Vamos a aprovechar que estamos en el mismo tema y el doctor Camilo Soto quiere hacer un comentario sobre denosumab. No sé si está relacionado con esto. Sí, pero quería hacer una aclaración para beneficio de la audiencia. Oscar Scaglietti de Rizzoli y Bolonia. Tratamiento con metilprednisolona sucesivo en el infante con quiste óseo simple del húmero proximal, sabiendo que se puede repetir hasta 3 veces el procedimiento. Sobre el denosumab, quería concretar las indicaciones en tumor de células gigantes, metástasis pulmonares y sitios de esqueleto axial de inaccesibilidad quirúrgica. La conversión de un estado 3 a un estado 2 con denosumab, creo que nosotros todos los operamos en estado 3 con resección marginal sin usarlo. Y convertir un 3 a un 2, viene el problema ya esbozado de que si es una zona esclerótica que esconde más tumor de células gigantes fuera del fresado o no, entonces por eso tampoco lo usamos. Tumor de células gigantes maligno es un tumor de células gigantes que tiene un sarcoma pleomórfico o un osteosarcoma o una lesión mesenquimal de alto grado combinada. No es una malignización del tumor de células gigantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Aquí una pregunta, Rodolfo Durán, la voy a condensar. En los encondromas, ¿tú le haces biopsia o de una vez entras a hacer la resección intralesional si tienes, incluso cuando tienes alguna duda sobre malignidad? Pues lo primero es que queden no vaya a quedar en el ambiente que el manejo de los encondromas es un manejo quirúrgico. La mayoría de los encondromas, el gran porcentaje de los encondromas, el manejo es expectante y como lo expliqué ahora, el seguimiento es con radiología simple. Si tengo una duda con un encondroma que empezó a doler y que el dolor sea por la lesión y que empezó a crecer y que cambien las imágenes las imágenes con el tiempo, pues básicamente lo que uno define es lo ideal, pues como todo siempre es entrar haciendo una biopsia. Uno muchas veces lo que hace en estos pacientes ya no sería una biopsia con aguja, sino hacer una ventana pequeña y sacar la mayoría de tumor posible para que tenga un diagnóstico adecuado, como les decía ahorita, por las grandes dudas que hay siempre con las biopsias de los tumores condroblásticos. Pero cuando entro a hacer la resección, pues le advierto siempre al paciente que si en algún momento, por ejemplo, paciente con un condrosarcoma de bajo grado o encondroma, con una lesión grande que es sintomática y esté creciendo y va a hacerle un manejo intralesional, le advierto al paciente que si el patólogo me reporta condrosarcoma grado 2 o grado 3, tengo que probablemente hacer una reintervención con una resección amplia y después hacer una reconstrucción de acuerdo al segmento corporal donde esté la lesión. Hay una pregunta relacionada del doctor Álvaro Bernal, colega de nosotros. ¿Qué relevancia te le das al PET scan en este tipo de lesiones para determinar malignización de un encondroma?
Sí, yo lo expliqué ahorita, del trabajo, pues un trabajo grande que han mostrado varias veces los brasileros. Yo sigo pensando que es difícil tomar decisiones solamente con el PET scan por los valores de sub. Es obvio, los pacientes que tengan sub por debajo de 3, uno va a pensar siempre que sean lesiones benignas o que, no, o que sean lesiones malignas de bajo grado, y con sub por encima de 6 o 7, pues obviamente definir que es un maligno, pero hay una zona gris en que el sub está entre 5, 3, 5, 4, que uno no puede definir si es un condrosarcoma grado 2 o un condrosarcoma grado 1 a pesar de la casuística que nos mostraron en este trabajo. Entonces, yo creo que tomar la decisión solamente con el PET scan en estos pacientes es difícil. Okay. Aquí hay una pregunta de José Luis Beltrán que nos habla, creo que tiene que ver algo con la ruta de cáncer. O sea, ¿cuál es el tiempo ideal para uno establecer los manejos quirúrgicos desde la primera visita del paciente con un tumor maligno? Bueno, es una pregunta que tiene mucha tela para cortar. Lo ideal en estos pacientes es que inmediatamente uno haga el diagnóstico del tumor maligno, pues este paciente se le debe definir qué le vamos a hacer. Lo que yo le decía ahorita, por ejemplo, un osteosarcoma parostal es un tumor maligno de bajo grado, pero no necesita quimioterapia en adyuvancia, mientras que los osteosarcomas convencionales o los sarcomas de Ewing necesitan quimioterapia en adyuvancia. Entonces, inmediatamente se haga el diagnóstico, este paciente debe ir a oncología clínica para que de entrada se empiece su manejo con quimioterapia en adyuvancia. Entonces, el problema grande, como les decía, el problema grande es que muchas veces con el sistema de salud que tenemos nosotros, entre el tiempo en que el paciente tuvo el primer síntoma al tiempo que nos llega a nosotros y le damos el diagnóstico, puede pasar hasta un año. Entonces, ahí se va a complicar mucho la situación. Lo ideal, como sigue siendo, es que veamos los pacientes lo más rápido posible e inmediatamente se le hagan todos los exámenes de estadiaje y le hagamos el diagnóstico, enviarlo a oncología clínica, a oncología pediátrica, para que le establezcan el protocolo de quimioterapia de neoadyuvancia que necesita el paciente y tengamos mejores desenlaces con estos pacientes. Rosauro Rojas nos pregunta qué tipo de diámetro de aguja para la toma de biopsia. Ok, yo normalmente utilizo para tomar la biopsia agujas Trocar, como las que mostraba en la charla, que son las agujas con las que toman las biopsias de médula ósea, y mientras más grande el diámetro lo pueda tener mejor para sacar mejores cilindros. Normalmente la aguja que yo utilizo es una aguja con un diámetro de 8 milímetros, con la cual yo puedo tener acceso tanto a hueso o a tejido blando y sacar cilindros en forma muy adecuada. Bueno, aquí hay una pregunta que creo que eres tú el indicado. ¿Tienes alguna experiencia con la fibrodisplasia osificante progresiva, enfermedad de hombre de piedra? Sí, tengo experiencia. He tenido una paciente que he manejado desde hace por ahí unos 8 o 9 años. Es una patología muy compleja porque lo primero es que generalmente no se sospecha y estos niños nacen con ciertas características especiales. Normalmente tienen un hallux muy corto con los otros dedos que se observa cuando nacen muy largos, y lo ven ustedes y lo revisan en la semiología, pero obviamente yo a esta niña no le puedo ver eso. Pero el problema grande con estos pacientes es que a medida que estos pacientes empiezan a anquilosarse o empiezan a hacer la osificación articular, los llevan a cirugía, haciéndole osteotomías y haciéndole manejos como si fuera, por ejemplo, una osificación heterotópica común y corriente. Y el problema grande es ese, tocar esos pacientes. En el momento en que usted toque ese paciente, va a osificarse aceleradamente y se van a llevar a esos pacientes la evolución natural a acelerar y se va a postrar más rápido este paciente. Estos pacientes normalmente se deben manejar con antiinflamatorios no esteroideos o con esteroides como tal, ¿sí? No se les debe hacer procedimientos quirúrgicos. Y el otro problema es que definitivamente esto tiene una evolución natural muy triste con esos pacientes. La paciente que yo manejo es una paciente que es en este momento funcional para algunas cosas, pero por ejemplo estos pacientes tienen imposibilidad para tener relaciones sexuales, para el aseo genital, y normalmente estos pacientes mueren por inanición porque no pueden abrir ni siquiera la boca por la osificación de la articulación temporomandibular. Entonces es un manejo muy difícil. Hay centros especializados solamente para esto en Estados Unidos, que la mayoría de estos pacientes son muy unidos y tienen su federación y todo, pero el manejo es bastante complejo. Lo importante es sospecharla y no hacerles procedimientos quirúrgicos a estos pacientes. Una pregunta concreta. ¿Qué estudios de laboratorios utilizas en este proceso del abordaje clínico en los tumores de hueso? O sea, ¿cuáles son los estudios que realmente son relevantes? Esta la hace Giovanni Infante. Laboratorio, o sea, como siempre,
un hemograma, una sedimentación, una PCR, recordemos la infección, aunque no son específicos, pero los debemos tener ahí. Debemos tener también una lactato deshidrogenasa, eso es un factor pronóstico en pacientes con sarcoma de Ewing. La fosfatasa alcalina, pues no es tan indispensable, pero normalmente la tenemos también en la estadificación de los pacientes con osteosarcoma. La creatinina también se debe tener en estos pacientes cuando estamos hablando de tumores malignos, sobre todo para el enfoque que se le hace al paciente después cuando se le vaya a hacer una quimioterapia, porque ninguno de estos exámenes nos va a dar un diagnóstico específico, pero sí nos van a orientar. Por ejemplo, un paciente con un osteosarcoma, con un IWI normalmente, o con un mieloma múltiple, un paciente más ya nos van a tener sedimentaciones de 90, de 100. Entonces, eso nos puede orientar hacia algo. Y en pacientes con metástasis, siempre tener en cuenta que se debe pedir un calcio, por lo que les hablaba de la hipercalcemia maligna, que es muy frecuente en estos pacientes, también en los pacientes con mieloma múltiple. Bueno, muchas gracias, doctor Murcia. Excelente presentación, excelentes respuestas. Yo voy aquí a leer un mensaje antes de que todos se retiren, que me envía la Scott y dice así: y para terminar quiero hacerles una invitación a todos los miembros de la Scott que nos están acompañando esta noche. A cada uno de ustedes les debió llegar un correo electrónico de la Scott y un WhatsApp que se les invita a contestar una encuesta. Los invito a tomar 10 minutos de su tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna acotación de alguno de los colegas, profesores? Yo creo que el tema está muy bien tratado y bueno, solucionamos todas las preguntas del público, ¿no? Agradecerle a Miguel Ángel. Muchas gracias. Excelente. Y bueno, próximamente tendremos 3 webinars que con el tiempo pues les indicaremos la fecha y cuál es el nombre de cada una de ellas. Que tengan una feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y felicitaciones a los dos.